Hola Decoders, hoy estamos con Carlos Rojo, una mente inquieta que nos va a enseñar cómo ser el CEO de nuestra vida. Nos desvelará sus trucos para tomar las riendas de nuestra vida personal y profesional. Él ha conseguido perder 20 kilos o aumentar la facturación de su agencia reduciendo el horario de 8 a 3. Es un obseso de la mejora personal. Además, está desarrollando su propio método de mejora continua. Hoy vamos a desvelar sus trucos y secretos. Mi nombre es Alexis Sánchez, bienvenidos al tercer capítulo de Decode Me. Antes de empezar, recordaros que tenéis a vuestra disposición todas las referencias y notas de esta entrevista en decode.me/Carlos-Rojo. Vamos con Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Un placer. Nosotros nos conocimos en un Google Elevator, en el que tú hiciste, por así decirlo, la ponencia de cierre. Y la verdad que a mí me encantó y todavía estoy recordando la frase con la que empezaste. Tú pusiste una slide y ponías: hay decisiones mínimas que tomamos hoy que cambiarán radicalmente nuestra vida en 10 años. Y yo me quedé con esa frase. Sí que es verdad que luego empezaste a desarrollarlo. ¿Podrías contarnos en tu caso cuáles han sido esas decisiones mínimas? Bueno, pues ¿Qué sí. impacto han tenido? Pues sí, mira, te podría contar que a veces pensamos que nuestra vida, los cambios en nuestra vida forman parte de grandes momentos, de grandes decisiones, suena la música y de repente pasa algo maravilloso y realmente no es así. O sea, nuestra vida se conforma de diferentes y pequeñas decisiones que tomamos en momentos muy concretos y a veces son decisiones absurdas, o sea, y mínimas, son Casi aleatorias. Aleatorias y que generalmente están relacionadas con cambios de hábitos, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un proceso que es el siguiente, ¿no? Yo tengo muchas teorías, ya verás que soy un poco denso en cuanto a teorías, porque si a veces no se entiende algo me lo dices. Entonces yo siempre me levanto por las noches, como te he contado hace un rato, y escribo teorías. Bueno. Entonces hay una cosa clarísima, o sea, nosotros estamos impactados por la información que nos rodea. Esa información que nos rodea nos genera un sistema de creencias. Ese sistema de creencias nos hace actuar de una manera. Actuar son pequeñas acciones que nosotros realizamos y cuando las repetimos se convierten en una rutina. Y esa rutina se convierte en un hábito. Y ese hábito es el que te hace convertirte en la persona que vas a ser dentro de 5 o 10 años. Por lo tanto, a veces si vamos al inicio, al origen, una simple información muy pequeñita y un pequeño hábito acaba haciéndote convertirte en una persona diferente. Entonces yo te puedo decir que hay pequeñas cosas que parecen absurdas, pero que para mí tienen un grandísimo poder. Grandísimo poder. Entonces yo, recordando así pequeñas cosas, pues por ejemplo, me puedo recordar el día que decidí comprarme un pinganillo de estos para correr. Entonces, un pinganillo para... ¿Manos libres? Sí, manos libres con el que puedes escuchar cosas por una oreja. Sí. Y eso te acabó cambiando la vida. Claro, porque tú de repente, yo nunca había escuchado podcast. Todo el mundo me hablaba de los podcasts, decía, pues vaya rollo, pensaba yo. Y entonces empecé a descubrir que en ese tiempo cuando yo corría, simultáneamente podía estar aprendiendo cosas y podía estar eligiendo temas y formándome acerca de cosas que me generaban cierto interés. Es claro, ese pequeño cambio une el andar o correr, que es también otra pequeña decisión, el de andar todos los días, ¿no? Con correr con una mejora, un impacto tremendo en tu aprendizaje a lo largo del tiempo. De la misma manera que el andar tiene un impacto tremendo en tu salud, el decidir andar, por ejemplo. ¿Y claro, te acuerdas de alguna chorradilla así? Igual que hayas dicho, jolly, pues mira, me fui a tomar un café a un sitio y me cambió la vida. O sea, ese tipo de decisiones, ¿no? Son las que al final te... Bueno, yo te puedo decir que la agencia que tengo ahora mismo, Sí. de publicidad, yo tenía otra empresa que iba bastante regular. Ajá. Y una vez pues uno de los clientes me vino a la empresa y me dijo, pues he descubierto una cosa que se llama AdWords, ¿no? Y entonces yo estaba tomando un café con él y lo apunté en un papel. Y dije, voy a investigar a ver qué es esto.
Si esa persona no se cruza en ese momento por ahí, no estarías aquí. no estaríamos aquí con la agencia. Para Con el tener libro de referencia, vida, cuéntanos, porque es verdad que no lo hemos dicho, estamos en tu agencia, que es Perfect Web. Sí. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo tengo una agencia de publicidad, no es el interés del podcast, como sabes. No, separo pero mucho- bueno, para que sepan un poco... Vale, mi dónde- vida es como una compartimentos estancos, ¿no? La parte esta de productividad con la parte de empresa, pero vamos, brevemente tengo una agencia de publicidad que nos dedicamos a AdWords. O sea, AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, solo hacemos publicidad desde hace 10 años. Y bueno, muy contentos, pero como luego te contaré, pues trabajamos solo hasta las 3, porque el trabajo Eso no es me la vida. interesa mucho. El trabajo no es la vida, ni la vida es el trabajo. Bueno, ahora te contaré lo que yo pienso acerca de esto, ¿no? Otro pequeño hábito, por ejemplo, que descubres, pues lees a lo mejor un libro sobre ahorrar, ¿no? Un concepto que nadie, que en su día dije, qué chorrada, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar? Es imposible ahorrar. La gente dice, es imposible ahorrar. Entonces, de repente, escuchas una frase que dice, págate a ti primero. No sé si has oído la frase. Lo he oído, pero... Claro, la frase es es, muy- págate a ti primero. Y dices, qué tontería es esta, ¿no? Entonces, cuando lo lees, dices, ¿qué es pagarme a mí primero? Claro, si tú lo piensas, todo el dinero que tú pagas, se lo pagas a alguien. Lo pagas al banco para la hipoteca, lo pagas al supermercado para comprar la comida, lo pagas al colegio, pero a ti no te pagas nada. Y págate a ti primero es el concepto del ahorro, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, tú empiezas a saber que tienes que tomar una decisión, y es que el día 1, cuando tú recibas los ingresos, tienes que reservar una parte para pagarte a ti primero. No el día 30, con lo que te quede, ¿no? Sino el día 1. Y esa pequeña decisión de todos los meses, cada uno con lo que pueda, me pago a mí primero, a lo largo de 10 años, esto unido a una cierta cultura financiera y a tener un poco de suerte en el trabajo, te puede llevar a tener una situación económica completamente radical dentro de 10 años. Completamente radical. Está el famoso concepto del interés compuesto, que Efectivamente. yo también lo he visto, pero todavía digo, jolín, digo, a lo mejor si te pones a hacerlo, llegarás ahí, ¿no? Pero como tú dices, ese primer arranque, a lo mejor es lo que tú dices, te pagas a ti primero, empiezas a ahorrar y llega un momento que tiene una atracción. Es el primer paso. El primer paso es establecer sistemas de ahorro. Entonces no estamos diseñados para esto, porque luego también hablaremos de esto. El sistema, no estoy buscando teoría conspiranoica, pero todo el sistema está montado para robarnos tiempo, para robarnos salud, para robarnos el dinero, para robarnos la energía. Si nosotros no hacemos nada y no somos conscientes de ese robo que se produce todos los días en nuestra vida cotidiana, nuestro futuro, nuestros objetivos los van a decidir otros, no los vamos a decidir nosotros. Entonces, es muy importante identificar que vivimos en un ambiente preparado para robarnos todo eso. ¿Y cómo lo contraatacas tú eso? O sea, pones Claro. ejemplos. Pues vamos a ver. La primera fase, como te digo, es identificar cómo se está produciendo ese robo. Por ejemplo, otro pequeño hábito, hablando de esta misma pregunta, Sí. que tiene relación con esto, es dos acciones muy sencillas. Silenciar las notificaciones del móvil, las llamadas y las notificaciones, todas. Y gestionar tus redes sociales. Son dos acciones muy sencillas. Voy a empezar por la segunda. La segunda es, la gente de repente dice, bueno, las redes sociales, vaya mierda, me salgo de las redes sociales. Es un poco, yo esto lo veo un poco contradictorio, porque las redes sociales, pues igual que los podcasts, igual que todo, te puede dar una información súper valiosa. ¿Cuál es la información valiosa? Yo tengo una definición de información valiosa, y es aquella información que te acerca a tus objetivos. La que te aleje o te los dificulte no es información valiosa. Entonces tú puedes configurar tus redes sociales de una forma muy radical, eliminando todo aquello que no te aporta nada a tus objetivos. Y de repente, cuando tú entras en redes sociales, si has hecho un filtrado bueno, que se lo puedes hacer en una tarde, de repente tú te encuentras con información útil y valiosa. Luego, si quieres, te cuento lo que yo considero cuál sería un sistema de gestión de la información. Porque recuerda, información, acciones, hábitos, rutinas, en eso nos convertimos. La competencia más importante que tenemos que desarrollar y a lo que creo que tenemos que enfrentarnos nosotros y nuestros hijos es a aprender a gestionar la información.
Exactamente. Hablando de esto, en el Elevator presentaste un poco un sistema propio, un protocolo, por así decirlo, de mejoras. Y estaba basado un poco en esto que cuentas, ¿no? Del flujo de la información y generación de algo que llamabas accionables. Por ejemplo, sí, si quieres, ahora llego a esto, porque Sí. está todo relacionado, es un poco, si es un poco de eso me lo dices. No, 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 no. Cuanto más detalles, por eso yo, cuanto más Vale. detalles. Pues mira, la otra parte, lo que yo te decía, la otra parte es el tema de las notificaciones del móvil. O sea, nosotros solo actuamos cuando algo captura nuestra atención. O sea, nosotros nos roban a través de nuestra atención. Es decir, una notificación de móvil te lleva a algo que tú empiezas en un proceso donde te metes y a lo mejor estás una hora en redes sociales o haciendo cualquier otra cosa que no te habías planteado en ese momento. No has elegido tú, no es proactivo, es reactivo. Entonces tenemos que salir de ese modelo reactivo. ¿Vale? Entonces, dentro de ese modelo reactivo, para salir de ese modelo reactivo, tienes que tú diseñar un poco tu entorno. Y si quieres, entro un poco en el tema de la información. Sí. Como la información, nosotros tomamos decisiones en base a una información. Si nosotros creemos que, por ejemplo, una cosa que está muy de moda ahora, ¿no? Que tomar grasas engorda, pues no las vamos a tomar, por si queremos adelgazar. O si pensamos, yo qué sé, que estar en la zona norte de España de vacaciones te genera, tienes más suerte, ¿no? Pues vas a ir a la zona norte. Es decir, puede haber creencias prácticas o inútiles que al final nos están conformando la forma en la que nosotros actuamos. Entonces, es importante, si yo me planteo un objetivo, por ejemplo, digo, quiero perder peso o quiero perder grasa corporal, es importante, como primera fase, es un proceso mucho más largo, si luego si quieres te cuento todos los procesos de esto aplicado a cualquier área, en la primera fase es saber encontrar la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? Si tú te basas en una información contradictoria para tomar esa decisión, esa acción, pues no vas a conseguir, nunca te vas a acercar a tu objetivo. Es decir, la información válida es aquella que te acerca a tus objetivos. Entonces, hay una especie de sistema que es muy denso, pero yo te lo puedo perfilar un poco, ¿no? Tenemos que aprender a lidiar con esa información. Tenemos que aprender a identificar la información fake, la información falsa. Tenemos que aprender a identificar la información que es válida, pero que está mezclada con otra información que no es válida. Entonces aquí hay tres procesos, que esto es una cosa que además, mira, esta noche he avanzado esta parte, ¿no? Sí. Nosotros con la información podemos hacer solamente tres cosas. Nosotros con la información, lo primero que podemos hacer es eliminar aquella información que no nos sirve para nada. Entonces, ¿cómo puedes eliminar la información que no nos sirve para nada? La puedes eliminar, por ejemplo, desactivando ese grupo de Facebook. No hablando con ciertas personas, es decir, vamos a ver, aunque sea un poco radical, no pasando por ciertos sitios, no viendo determinadas cadenas, o sea, puedes eliminar, es decir, que esa información no te llegue. Entonces, somos responsables de diseñar nuestro entorno para decidir qué nos llega y qué no, pero aún así hay información que nos va a llegar, ¿vale? Seguro, y aunque no queramos, ¿no? Entonces, la segunda cosa que tú puedes hacer con la información es gestionarla. Y gestionarla es aprender y a elegir dentro de esa información que te ha llegado lo que es válido o lo que no es válido, ¿no? ¿Qué haces con esa información? Y luego la tercera fase es ser proactivo, ir a buscarla tú. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, tú puedes eliminar la que no quieres que te llegue, te puede llegar información que no has decidido tú que quieres que te llegue, que tienes que filtrar o puedes ir a buscarla. Y para eso hay que usar una cierta metodología y tenemos que aprender. Eso se lo deberían enseñar a los niños en el cole. El otro día, yo te pongo un ejemplo, el otro día mi hijo estaba buscando por internet disfraz, ¿de qué era el disfraz? O sea, era disfraz de Venom, ponía disfraz de Venom, ¿no? Y entonces decía, papá, mi hijo tiene 7 años y tiene un sentido estético muy, muy desarrollado, ¿no? Entonces decía, papá, todas las fotos de disfraz de Venom que salen son feísimas. Y entonces yo le dije, prueba a poner cosplay de Venom. Entonces, claro, él puso cosplay de Venom,
Cosplay, para quien no lo sepa, pues es un disfraz de puta madre, muy bien hecho y muy bien trabajado por gente que le encanta todo esto de los disfraces. Entonces todos los resultados eran disfraces, pero de altísima calidad. Dijo, esto sí es lo que busco. Y entonces, ahora ya, cuando busca un disfraz, no usa la palabra disfraz, usa la palabra cosplay. Cosplay Spiderman, entonces él encuentra las fotos que él quiere. Si yo no le digo esta palabra, no hay posibilidad de que él acceda a esta información de calidad. Te pongo un ejemplo. Una persona puede estar queriendo adelgazar, queriendo hacer dieta, queriendo ponerse en forma, queriendo tener una vida más saludable. Si tú en internet te pones a buscar cómo adelgazar, comida saludable, te puedes morir porque te vas a encontrar resultados posicionados por empresas como la nuestra que realmente tienen un interés económico detrás, un interés comercial y que es información completamente sesgada. Ahora bien, si yo te digo una palabra, si yo que estoy un poco flipado con el tema de la nutrición, de hecho este fin de semana voy a un congreso porque es algo que me apasiona, te doy un listado de 5 o 6 palabras, simplemente 5 o 6 palabras, te digo, por ejemplo, protocolo cetogénico, que es algo que está muy de moda ahora, o te digo palabras pues un poco más técnicas, un poco más concretas, con esas simples palabras tú ya te vas a defender mucho mejor en la búsqueda de información. Y la información que vas a encontrar va a ser una información de rango superior. Por lo tanto, la primera clave de cambiar nuestra vida es gestionar la información. Pero o sea, es difícil, has puesto justo un caso muy peculiar, que es el de la nutrición, el de las dietas, ¿no? Y al final me pasa a mí, tú buscas, hay un montón de gente, hay un montón de dietas, hay gente que habla muy bien de una, luego sale otra, parece que no hay ninguna definitiva. Entonces, ya no solo es ir a buscar la información, sino es cómo seleccionas la buena. Claro, seleccionas la buena, vamos a ver, te lo puedo contar a lo mejor en mi proceso, ¿no? O en mi caso. Prueba y error. Sí, prueba y error. Yo creo que es importante probarlo, ¿no? O sea, creo que es importante probarlo porque es la garantía máxima. Es decir, si a ti te funciona, en mi caso a mí me funciona. Yo tengo diseñado un protocolo nutricional, sin ser nutricionista, donde yo, pues, hombre, yo no soy nutricionista, doy ciertas recomendaciones a mi entorno y a todos les funciona de una manera espectacular. O sea, mantienen su energía, pierden grasa, están encantados, ¿no? Entonces, eso es una prueba, por ejemplo, sería una prueba de que la información es válida. Pero hasta llegar a encontrar esa información válida tienes que leer mucho, tienes que contrastar mucho y tienes que irte a las fuentes importantes. Por ejemplo, ¿qué están haciendo algunos nutricionistas en España? Por ejemplo, Luis Jiménez, que escribe libros ¿cómo se llaman estos libros? De lo que dice la ciencia sobre nutrición y salud. Es un tío que ha cogido un análisis, coge los estudios que hay sobre nutrición y los analiza de una manera muy seria. Y además lo traduce al público de manera coloquial. Por ejemplo, si tú quieres aprender de nutrición o quieres saber las claves, yo te podría dar un listado de nutricionistas fiables, por así decirlo, ¿no? Porque se basan en los últimos estudios de nutrición. No están hablando sobre teorías de hace 10 años y que no se han reciclado y está en otro mundo. Entonces, tener el listado de los nutricionistas clave sería, por ejemplo, una solución muy práctica. Entonces, aquí tendrías que o elaborarlo tú o ayudarte a alguien que te lo haya elaborado, ¿no? Pero es muy importante que esa persona sienta pasión por ayudarte, esté reciclado y además contraste sus fuentes de información. Sucede además otra cosa. Claro, después de mucho leer, tú empiezas a ver los denominadores comunes y te das cuenta que al final son 5, 6, 7 ideas que son muy poderosas y que todavía no han llegado a la población y que van a llegar progresivamente. Si llegan, porque cuando lleguen, como hay este mar de información contradictoria, habrá también nueva información. Claro, se disfraza, va mutando y se disfraza. Información válida, para meterte otra idea comercial negativa, entra esa información válida. Es complejo, pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo empezando desde cero sin tener ni idea de nutrición. Es decir, yo he hecho este proceso, he perdido 16 kilos, mi pareja ha perdido 12, mis amigos van perdiendo 6, 7 y les está cambiando la vida. Con 6, 7 ideas que a lo mejor no te las da el nutricionista de cabecera del hospital. Bueno, porque no hay nutricionistas, entre otras cosas, porque te lo da el médico de cabecera. Entonces, existe esa información. ¿Qué sucede? No basta con la información. Mi teoría es que, y ahora si quieres entro en esto de los accionables, sí.
es que no podemos estar absorbiendo información y actuando a la vez. Si tú, por ejemplo, decides, pongo el ejemplo de la nutrición, porque todo esto es aplicable a muchas áreas, pero en el caso de la nutrición es algo más físico, más medible, más controlable, te pesas, tienes más fuerza, menos, es un poco más objetivo, ¿no? Si tú, por ejemplo, si por ejemplo necesitas, decides que quieres adelgazar y que lo que vas a hacer es comer patatas, si cuando tú estás en ese proceso de adelgazamiento donde tú has decidido que vas a comer patatas, empiezas a leer información que dice, las patatas son malísimas, y luego lees otro artículo que te dice, las patatas engordan, y otro que te dice, no, las patatas son buenísimas porque pues, ahí se te va a producir un bloqueo. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir no actuar, vas a decir ni comer ni no comer patatas, vas a dejar la dieta directamente, porque te está produciendo un cortocircuito. Entonces, ahí surge mi concepto de los accionables, es decir, las fases de recogida de información y de aplicación de la información son fases diferentes. Es decir, yo decido qué acciones voy a hacer y las voy a hacer a pesar de luego encontrar una información contradictoria. Es una especie de planificación inicial. Cuando tienes la planificación y lo tienes claro, por así decirlo, te sacas del flujo de obtener información y te pones solo actúas. Entonces yo los llamo los accionables. Los accionables son unas tablas de Excel donde hay un resumen de acciones. Recuerda, acciones, rutinas, hábitos, quien acaba siendo. Y entonces yo me baso en esos accionables. Pueden ser mejorados, pueden ser porque reflexionas y cambias alguna cosa, ¿no? Pero no puedes estar aplicándolos y al mismo tiempo elaborándolos. No puedes estar cambiando de idea cada 2 por 3, porque ese cambio de idea te va a impedir que repitas los hábitos y que seas coherente. Entonces los separo. Claro, los accionables tienen que estar de puta madre hechos, tienes que investigar mucho para hacerlos, ¿no? Porque son las decisiones que vas a tomar y que vas a probar. No pasa nada si las pruebas y luego no funcionan, puedes cambiarlo, pero simplemente planteo que se hagan en momentos diferidos del tiempo. Yo tengo mi accionable físico. Mi accionable físico es un accionable donde yo sé que como, sé qué acciones nutricionales hago, qué ejercicios hago, porque también he investigado mucho sobre el tema de ejercicios, y qué es lo que hago para yo conseguir los objetivos que yo tengo. Y es muy rápido, porque entras y ya está. Eso es lo que tienes que hacer, ya está. No estás investigando con un montón de papeles, como tengo yo aquí, ¿sabes? Sino que directamente ya sabes lo que tienes que hacer. Lo pruebas y ves si te acercan a tus objetivos. Si te acercan a tus objetivos, están bien hechos. Si no te acercan, es que algo falla. Nos cuentas todo esto y a mí, la verdad que yo soy loco de la productividad y me encanta, ¿no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues siempre te marcas muchas cosas, ¿vale? Podemos llegar ahí, pero siempre ocurren cosas en tu vida o al final no tienes la suficiente motivación o energía, o ponemos excusas, no tenemos tiempo, que llegamos cansados del trabajo. ¿Tú cómo has conseguido superar estas barreras? Pues mira, es muy importante entender qué es la motivación. Entonces yo pues me he leído un montón de libros sobre motivación, un montón de conceptos sobre motivación, y yo no tengo muy claro que la motivación sea algo que requiera un esfuerzo tremendo por nuestra parte de repente, pues sí, voy. No, es decir, no creo que seamos capaces ni siquiera de comerme este postre con un esfuerzo tremendo. Entonces, ¿qué es la motivación? Entonces la motivación es compleja, pero no se sabe muy bien qué es, pero yo creo que podemos hacer cosas por facilitar esa motivación. Una de esas cosas es lo que yo te comentaba, el diseño del entorno. El diseño del entorno es tener a mano lo que te hace falta en cada momento. Los triggers, que lo llaman algunos autores, ¿no? Los disparadores, o sea, aquello que reclama tu atención para hacer una acción. Yo hago CrossFit y sinceramente es una paliza. O sea, es decir, tú vas allí y es una paliza, es un palizón, es una hora con un sufrimiento tremendo. Pues sin sufrimiento parece que no hay avance, ¿no? Si yo tuviera que hacer CrossFit sin un monitor, probablemente no lo haría. Es decir, yo alguna vez me voy a la casa de campo y digo, voy a hacer unas rutinas de sentadillas y tal, y no hago ni 10, porque no tengo un monitor, no tengo una presión social de la clase de quedar en ridículo.
Y luego también hay otra cosa. Probablemente no iría a CrossFit si después de comer no me pusiera la ropa de deporte. Mi disparador es, termino de comer, me pongo la ropa de deporte. Si te la has puesto, vas al CrossFit. Si no te la pones, no vas. Entonces, a lo mejor la motivación es simplemente, cojo el hábito de ponerme la ropa de deporte y hago CrossFit con un monitor. Ajá. Es un concepto del poder del hábito. ¿Lo has leído? Por supuesto. De hecho, es uno de los libros que te iba a decir que es uno de mis preferidos. Entonces sí que lo he visto, pero hay muchas veces que esa rutina es complicada, ¿eh? Claro, pues esto es. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que no habla Dunhill, creo que es el autor de este, lo que no habla es de la motivación, o sea, habla de cómo se genera el hábito, pero no habla de la motivación. Entonces ahí entramos en una cosa, un concepto que es que yo lo llamo diseño del entorno, no sé si se podría llamar así, Sí. pero es prepararnos nuestro mundo para que nos facilite nuestros hábitos. Y a veces esos hábitos pueden ser transversales, es decir, nosotros, como tenemos ese accionable de nutrición, yo ya se lo he metido a la familia, estamos todos ahí con este tema, pues hemos conseguido comer saludable gastándonos 3 veces menos ese esfuerzo que antes, que comíamos mal, gastándonos 3 veces más, con muchísimo más esfuerzo. Entonces, lo que haces es diseñar un sistema. Tenemos un sistema diseñado, automatizado. Puede parecer un poco heavy esto, pero un poco tal. Dices, ¿por qué hace este tío esto? Yo lo hago porque quiero tiempo libre, para hacer lo que me apetezca. No quiero dedicar mi tiempo a estar cocinando o discutiendo por qué comemos cada día o tirando comida. No, me apetece tener tiempo y dinero disponible para hacer lo que me apetezca, no para esto, ¿no? Entonces, nuestro hábito es muy sencillo. Basado en ese accionable, nosotros compramos frutas y verduras los sábados, que es frutas y verduras. Y luego las proteínas, que son el pollo, el pescado y tal. Los domingos las cocinamos al horno, cocidas, o las preparamos cortadas. Y luego entre semanas solamente cocinas el pavo, pones una base de verduras, lo aliñas y tienes comida. Muy saludable, muy saciante y muy barata. Y hemos cogido ese hábito. Cuando lo coges es imposible cambiarlo. Ese hábito va asociado a haber tirado todos los procesados del armario un día que los tuviese que tirar. ¿Para qué los tienes ahí? Los tiras. Comprar una serie de tuppers de cristal para colocarlos de cierta manera. Y tal. Ya está, es una cosa que es un esfuerzo, como dice Ángel, el esfuerzo mental, ese pico de esfuerzo, de energía mental, se produce al inicio y a lo mejor es un esfuerzo de 2 semanas estar un poco pendiente. Una vez lo automatizas, no requiere absolutamente ningún esfuerzo, es un hábito automatizado, que en 10 años te lleva a estar saludable y a tener una economía mejor. Una cosa que te has dado 2 semanas en implementar, 3 semanas. Y luego que no te pille ningún bajón, ¿o no? Es que luego es difícil. Luego recuperarlo. Es muy difícil. Es muy difícil que te pille bajón porque tienes que diseñar un sistema que te permita que no te pillen bajón. Por ejemplo, ese sistema no lo seguimos de lunes a domingo porque sería infernal. No es, o sea, es muy bonito y genial entre semana porque no será ningún esfuerzo, pero el fin de semana pues vamos a cenar fuera. Y cuando vas a cenar fuera no estás, oye, dame un tupper, o dame solamente vamos a tomar verduras. Si el sistema funciona, al final funciona y se convierte en un hábito que no requiere ningún esfuerzo seguir. Y eso es lo que te va cambiando la vida, al final. Mira, un hábito, voy a hacerte la siguiente pregunta porque te quiero preguntar justamente cómo mantienes este hábito, ¿vale? Pero antes para ello, ¿nos puedes describir un poco la rutina diaria de lo que consideras un día productivo y balanceado? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué haces cuando te levantas? Es un poco tu rutina y tus hábitos. Muy bien. Yo empecé a tener días productivos. La gente interpreta días productivos como pues he trabajado mucho o he generado mucho en el trabajo, ¿no? Yo empecé a tener días productivos cuando decidimos aquí en la agencia, en marzo del año pasado, que aquí solo se trabajaba de 9 a 3. Imagínate una agencia de publicidad con las malas costumbres heredadas de todo es urgente, hay que lanzar las campañas ya y las creatividades, todos los clientes se cortan las venas, cosa que nosotros entendíamos que no moría nadie por esperar al día siguiente a las 9, ¿no? Aunque sea un gran cliente. Entonces, ha sido un proceso educativo de los clientes, pero súper rápido. Lo han entendido, trabajamos de 9 a 3, ya está, a las 3:30 no te atiendo. Y nadie se fue. No hemos perdido ningún cliente por esto. No hemos perdido ningún cliente,
porque nuestros clientes, por suerte, han sido bastante comprensivos y porque nosotros tratamos de ser productivos en esas 6 horas de trabajo. Entonces, cuando yo empecé realmente a ser productivo es cuando ataqué a todos los ámbitos de la productividad. La productividad es poder cumplir con todo lo que te apetece, ¿no? Hacer todas las cosas, ser equilibrado en todos los ámbitos, porque lo demás no es ser productivo. Es decir, tú puedes estar de 8 a 12 de trabajo ganando 3 millones de euros y no ser nada productivo, porque eso no es productividad. Eso es generación de dinero y productividad dentro del ámbito laboral. Pero la productividad, desde mi concepto de productividad, es algo mucho mayor. Entonces tú me preguntas, ¿qué hago yo o qué hice? Lo primero que hago todos los días es que trabajamos hasta las 3. Pase lo que pase. Un día alguien se queda aquí hasta las 4 y ya le estamos echando la bronca, es decir, o nos echamos la bronca, ¿no? Claro, eso es lo primero es esto. Entonces, un día productivo de entre semana es, pues yo me levanto, duermo, como te he contado, muy poco, pues a lo mejor 5 horas, intento dormir más, no es que, lo que pasa es que no tengo hay sueño. Gente que tiene genética envidiable, porque eso... Yo no tengo sueño y duermo 5 horas, a veces también, como todos, arrastro algunos días de sueño, ¿no? Pero mi día productivo es, yo me levanto por la mañana, voy a llevar a mi hijo al cole, porque me parece una maravilla y un placer poder llevarle al cole, y entramos en la agencia de 9 a 3. De 9 a 3, perdón. De 9 a 3 tratamos de ser productivos con el chip mentalidad de trabajo, agencia, en todos nuestros ámbitos. Aquí somos muy frikis de la productividad dentro del ámbito... ¿Eso quiere decir? ¿No habláis? ¿Intentáis no parar y ser súper productivos? O... Intentamos hacer una reflexión acerca de la productividad también. Es decir, tratamos de no ir en automático. Tratamos de reflexionar todos nuestros procesos internos. Otra cosa es que lo consigamos, en todos los ámbitos. Pero tratamos de reflexionar todos nuestros procesos internos. Tratamos de cómo podemos hacer esto mejor y más rápido. No vale solo más rápido, ¿no? Tiene que ser mejor y más rápido. Entonces dedicamos un tiempo a reflexionar sobre la propia productividad. Y bueno, también hablamos a veces de productividad en otros ámbitos, porque al final acabas hablando, ¿no? Eso es, la productividad primera es ser productivo en cada ámbito y dejarlo ahí, o sea, limitado, ¿no? A las 3 se acaba. Y luego para mí un día productivo es que el resto del día, pues yo voy a hacer ejercicio, me voy con mi hijo, a lo mejor con mi sobrino, pues les llevo, yo que sé, al teatro, al cine, tengo mis proyectos varios que voy desarrollando y me voy aproximando a mis proyectos, entonces trato de desarrollar todos los ámbitos de mi vida, mi tiempo personal, todos los ámbitos de la vida. Entonces, para mí la productividad es desarrollar todos los ámbitos de tu vida. Y un día ideal es un día en el que has avanzado en todos los ámbitos de tu vida. ¿Y hay algún hábito justo que mantengas? Por ejemplo, siempre seguro que lees a muchos CEOs, a muchos que decir, oye, pues yo es que medito. O... Bueno, yo hábitos, deporte, siempre. ¿Deporte todos los días? No, movilidad todos los días, deporte algunos días. Movimiento todos los días, deporte algunos, ¿no? Movimiento es que todos los días tienes que andar, tienes que moverte, pues no estamos diseñados para una vida sedentaria. Y deporte, pues 3 días, 4 días en semana. Yo digo CrossFit, antes corría maratones, ahora corro mucho menos porque no era muy productivo el correr. Me irá algún runner y me va a matar, pero señores runner, yo me llevo 10 años corriendo y al final, si no lo completas con algo... Mi momento de procrastinar, de la procrastinación, porque solo me permito ver la tele, por así decirlo, que no veo la tele, veo Netflix, solo si estoy en la cinta de correr. Entonces, cuando me engancho una serie, la tengo que ver andando o corriendo la cinta. Pero, por ejemplo... Pero me pasa lo mismo, decir, esa es la única manera de decir, bueno, soy productivo más allá viendo una serie porque por lo menos no me siento culpable porque estoy haciendo ejercicio. Has diseñado tu entorno. Sí. Has hecho una... Solo hay una pantalla de diseño de entorno. En la cinta de correr, con lo cual, si quiero verlo, está ahí. Pues está genial, es decir, eso es una acción de productividad. Es una acción de productividad. Es decir, al final, no sé, sí, al final la productividad se trata de ir avanzando en cada ámbito de tu vida, pero no como una obligación, sino porque tú quieres, todo el mundo queremos hacer cosas, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestros objetivos, todo el mundo abandonamos algún área. Entonces yo tengo la teoría de que al abandonar algún área, al final nos acaba pasando factura.
si nosotros... Bueno, ahora si quieres te cuento el tema. Recuerdo un poco, ahora que dices las áreas, recuerdo un poco en la presentación que pusiste unas áreas que además era un poco como... las recuerdo, ¿no? Era como yo... Claro, nosotros, yo creo que, no sé si soy solo yo el que tiene compartimientos estancos en la cabeza. Creo que los llevas a bastante extremo. Claro, yo creo que, mira, claro, acuérdate, yo empiezo la charla con una intención totalmente provocativa cuando aquí la dimos en Google y diciendo que yo tenía a mis amigos en una tabla de Excel. Sí. Claro, entonces la gente decía, pues hombre, qué locura, ¿no? Porque yo creo que tenemos una idea romántica de que las cosas que salen del corazón pues se producen de una manera espontánea, ¿no? Y que no hay que organizar ni programar la vida. Bueno, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien como idea romántica. Otra cosa es que si nosotros no decidimos conscientemente dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, pues a nuestros hobbies particulares, un tiempo consciente a salir a cenar con la pareja o ir los fines de semana, un tiempo consciente a estar con tus hijos, un tiempo consciente a dedicar a cuidar tu cuerpo, tu alimentación, pues generalmente no lo hacemos. Esa es la realidad. Y para saber qué es lo que tienes que hacer, pues qué mejor que una tabla de Excel. Y luego además creo que es importante definir los ámbitos. Porque nosotros creo que los seres humanos no podemos actuar sobre lo abstracto, o sea, no podemos generar hábitos ni abstracciones sobre lo abstracto. Entonces yo soy de la teoría que tenemos que marcarnos objetivos en todos los ámbitos. Pero ¿cuáles son esos ámbitos? Entonces yo me pasé un tiempo tratando de definir esos ámbitos. Porque si los definíamos, sabíamos muy bien en qué ámbito estamos actuando y qué ámbito estábamos descuidando. Por ejemplo, yo tengo un ámbito que es el yo, no lo tengo ahora muy de memoria porque esta categorización va cambiando y va, espero que perfeccionándose. Y una es el ámbito físico, que tiene que ver con nutrición, salud y tu tiempo personal, tu yo, todo lo que haces tú solo. Otro ámbito es el ámbito relacional, donde pones por orden, yo pongo por orden, pues eso, hijo, pareja, familia y amigos, y luego el ámbito laboral, que requiere un ámbito aparte. Y luego recuerdo que había ciertos transversales, ¿no? que implicaban a todos, que era, por ejemplo, el tema financiero, ¿no? Que era un espacio que te permitía... Claro, hay competencias transversales que tú usas en varios ámbitos de tu vida. Por eso, cuando aprendemos ciertas competencias transversales, mejoramos en todos los ámbitos, de manera simultánea. Y cuando mejoramos en un ámbito, en algo que hacemos, eso es trasladable a otro ámbito. Te quería comentar un poco el tema de por qué el ámbito del trabajo yo lo tengo separado, ¿no? O sea, vivimos que tiene relación con esto de salir a las 3. O sea, yo tengo la teoría de que el ámbito laboral, mucha gente dirá, bueno, es que depende si te gusta tu trabajo o te apasiona. Pues entonces, para avanzarlo, yo te diría que todo aquello que es lucrativo, o sea, que tiene un intercambio económico, independientemente que te apasione o te parezca una mierda, o sea, tiene tendencia a expandirse. O sea, no hay forma de limitar eso si no es conscientemente. Si una persona que tenga un horario en la oficina, al final también se puede llevar eso a nivel mental, ¿no? Entonces, tenemos que poner en cuarentena el espacio de lo que es lucrativo, lo tenemos que poner en cuarentena, es decir, tenemos que limitarlo, ya sea, por ejemplo, en el espacio, por ejemplo, 9 a 3, porque si no lo limitamos, lo ponemos en cuarentena, tanto espacio-temporal, como mental, tenemos que desconectar, este espacio tiende a desbordarse por todos los lados. Yo creo que esto tiene que ver con una relación de miedo que tenemos con el dinero. Creo que tiene que ver con esto. Creo que, no sé, habrá alguna explicación cultural. Creo que pues este hombre de Sapiens hablaba un poco del nacimiento de la agricultura y todo esto, como la creación de excedentes. Muy bueno el libro. ¿Cómo se llamaba el autor? Noal, Yuri, no sé qué, Yuri... Sí. Yo es que nunca... La verdad que el título engaña totalmente, pero lo empiezas a leer y es verdad que te dice, al final estamos condicionados por un trayecto de la historia tan largo que no nos damos cuenta
que todo ese bagaje lo tenemos como implementado, por así decirlo, en Que somos nuestro recazadores, cerebro. somos recazadores recolectores. Sí, el libro está muy bien, yo lo recomiendo. Claro, es que, por ejemplo, el ser recazadores recolectores, que lo que hemos sido durante millones de años, Dios dice algo así como que en 24 horas nosotros hemos sido, la agricultura se inventó en los últimos 7 minutos. Sí. Es decir, entonces, claro, yo creo que todo esto, este miedo hacia el dinero, por buscarle alguna conexión, este miedo de pérdida, es decir, nosotros tenemos miedo a perder nuestras posesiones, ¿no? A la pérdida en general, ¿no? Tenemos miedo a perder la casa, a ser excluidos, ¿no? Entonces, tenemos una vinculación generalmente y mayormente negativa con el dinero. Si nosotros podemos hacer algo para asegurarnos ese dinero, para que nuestro jefe esté contento o para ganar más, en el caso de que seas autónomo, de alguna manera estás reduciendo la ansiedad y el miedo a esa pérdida. Entonces, ese es el motor que a nosotros, siempre que tengamos desde mi punto de vista, algo lucrativo, ¿no? Que sea por intermedio, vamos a tender a expandirlos al infinito. Y realmente lo que estamos haciendo es intentar reducir nuestra ansiedad hasta el infinito, que puede tener relación con el nacimiento de la agricultura cuando se empezó a generar unos excedentes, ¿no? Y resulta que cuando se generaron esos excedentes había más población, entonces cada vez hacían falta más excedentes para más población. Era un círculo vicioso que nunca terminaba, ¿no? Y de alguna manera puede que arrastremos eso. Yo creo que también depende mucho también si lo miras desde si eres un empleado, ¿no? O si eres un empresario. Yo tenía aquí preparada una pregunta porque además me interesaba a mí mismo, ¿no? Porque es un poco mi problema. Y cuando tú me dijiste que tu agencia cerraba a las 3, fue como, ostras, siempre te quise hacer esta pregunta, ¿no? Y es, bueno, cuando tienes una empresa es muy complicado establecer los límites de tiempo, ¿vale? Hacia el cliente y hacia tus empleados. O sea, porque siempre te sientes, no sé si tú compartes esto, que puedes hacer más, que puedes dar mejor servicio, que puedes ganar más dinero. Si ganas más dinero, tus empleados pueden ganar más, inviertes más tiempo con tus empleados. Entonces, no te sientes culpable de siempre, oye, si hubiese quedado 2 horas, hubiese hecho algo más. O sea, ¿cómo eliminas eso de, ostras, oye, a las 3 se acabó? Me he sentido culpable mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo he tenido diferentes empresas a lo largo de los años y yo vivía completamente esclavizado por el negocio. Esclavizado. Entonces, lo que pasa que, claro, hay que hacerse preguntas poderosas. O sea, yo digo que las preguntas hay que hacerse las poderosas. O sea, las preguntas poderosas son las que llevan un condicionante, ¿no? La pregunta normal sería, ¿qué puedo hacer para que mi empresa vaya mejor, gane más dinero y dé mejor servicio? Y la gente y mis empleados estén más contentos. Esa es la pregunta normal. La pregunta poderosa es, ¿qué puedo hacer para que mi empresa aumente los beneficios, dé mejor servicio, mis empleados estén contentos dentro de las 6 horas que tenemos? Entonces, al final, simplemente hay que hacerse una pregunta poderosa. Es decir, claro, tienen más limitaciones, pero es posible, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que en esas 6 horas produces mucho más, te organizas mucho más. No hay Dios que esté en una agencia de marketing 8 horas concentrado. Es imposible. Es imposible. ¿Y en la tuya lo has conseguido? ¿Que esas horas estén...? Hombre, los números así lo dicen. Nosotros hemos aumentado la facturación un 15% y hemos reducido un 25% el tiempo. Y creo que también mantenemos la satisfacción de los clientes y vamos mejorando nuestros servicios. Entonces, y luego el sentimiento de culpa se quita de una manera muy sencilla. O sea, el sentimiento de culpa es, mira, chaval, nos vamos a morir. Quiero decirte, o sea, todo puesto en contexto. Claro, entonces, pues bueno, si tú quieres perderte la infancia de tu hijo, tienes tus ilusiones de hacer, por ejemplo, rutas por Madrid, tienes ilusión de compartir tiempo con tus amigos, te apetece irte a la casa de campo a correr y tienes un montón de cosas que te apetecen hacer, que no te apetecen hasta que no tienes tiempo libre, pues al final te das cuenta que la vida no es el ámbito laboral. Entonces, cada vez que te sientas culpable, tú piensas, ojo, que esta es la única vida que tengo. No se la voy a regalar toda el trabajo. O la actividad lucrativa. Porque volvemos a lo mismo. Yo conozco gente súper apasionada por su trabajo y dice, es mi pasión, es mi pasión, es mi trabajo y a mí no me importa trabajar 12 horas al día. Pero pregúntale a la mujer a ver si está igual de contenta. O pregúntale a su hijo.
O pregúntale a él mismo si no necesita algún tiempo de desconexión, porque seguro que tiene otras cosas que las está abandonando. Siento ser así de radical. No, no está. Oye, que también es que sepas que yo cometo muchos errores y no es todo tan perfecto como suena en teoría. Yo soy muy teórico, luego en la vida real, lógicamente tienes tú. Bueno, todo es un camino, ¿no? Es un camino, es un camino perfecto. Es una búsqueda de la perfección, que nunca vamos a llegar porque la perfección no existe. Y la perfección no es la perfección por ser perfecto, porque nos vamos a morir, ¿no? O sea, es una búsqueda de hacer lo mejor posible. O sea, ¿Cuál ha sido tu última inversión, ya sea en tiempo o en dinero? No tiene que ser una inversión de la leche, pero algo que te haya producido un retorno radical en tu vida. Es decir, oye, mira, me compré, yo qué sé, unas pantuflas de 50 euros y cambió mi vida. Y bueno, soy súper el feliz. pinganillo de los podcasts. ¿Y alguna otra cosa que hayas dicho, no sé, en los últimos 2 años que hayas comprado algo, hayas invertido tu tiempo en algo y digas, jolín, o sea, esto fue la leche? Pues así no... Tendría que pensar, ¿eh? Porque no te podría decir. Tendría que pensar. Lo del pinganillo es una cosa clara, ¿eh? Clara porque dije, ostras... Eso fue tu inicio en la sí, productividad, ¿no? Puedo correr y escuchar y claro, aprender a la vez. qué descubrimiento esto, ¿no? Y luego... Bueno, luego, lógicamente, los libros, ¿no? Muchos libros que tienen un valor incalculable, ¿no? Lo que te pueden enseñar ciertos libros tiene un valor tremendo. Cuéntanos, ¿qué libros han cambiado tu vida? A mí un libro importante que cambió mi vida, mira, tengo algunos apuntados, es que tengo tantos. Venga, pues tengo vamos a lanzarnos. libros que... Luego los pondremos en las notas del podcast cuando lo lancemos. Perfecto. No soy nada original dentro del mundo de la publicidad porque creo que son los libros que pero todo el mundo conoce. Y como hay tantos, está bien que alguien te recomiende y diga, jolín, mira, estos son buenos. Yo, por ejemplo, un libro... para mí el libro creo, tengo una teoría, es que hay grandes títulos muy estúpidos de aquella época americana, ¿no? que encierran grandes sabiduría, ¿no? Si tú los lees el título dices, vaya chorrada el libro, ¿no? Porque hacían títulos muy rimbombantes, muy de autoayuda, y entonces mucha gente piensa que los libros de autoayuda son todos una mierda, que hay muchos que son malísimos, ¿no? Por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. O sea, para mí... Muy bueno, es un clásico. Para mí es un clásico, es un libro, sobre todo esa idea, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que yo aplico en mi día a día, ¿no? Que es trabaja tu herramienta. O sea, si tú no estás afilando tu herramienta, él dice, afila tu herramienta es tu cuerpo, tus habilidades, tus capacidades. Si tú estás todo el rato, por ejemplo, corriendo una maratón, corriendo, y no descansas, no comes, no mejoras tu técnica, al final la herramienta que es tu cuerpo se va a estropear, ¿no? Y a veces no dedicamos tiempo a afilar nuestra herramienta. Afilar nuestra herramienta es aprender ciertas cosas, desarrollar ciertas competencias, cuidar nuestro cuerpo, que lo usamos para todo. Eso sí que es una competencia transversal. El cuerpo es una competencia súper transversal porque lo usamos para todo, ¿no? Entonces, esta idea de Covey es maravillosa. Yo la usaba, pero es cuando tú ves escrito algo verbalizado y dices... Sí, muchas veces parece, pero qué tontería, pero hasta que no la escuchas y no te lo ponen, es como dices, ostras, qué fuerza que tiene. Y es buenísimo. A mí este libro me parece un libro clave. Luego, pues hay un montón de libros, del poder de los hábitos, hay el de Tim Ferriss que comentábamos, de la semana laboral de 4 horas, que fue el primer visionario que dijo, no hay que trabajar tanto. Sí, lo que pasa es que ese libro, y mira que yo lo he comentado mucho, a todo el que conozco se lo comento, ¿no? Y todo el mundo se ríe un poco de mí, realmente porque el título está tan mal enfocado, o sea, cuando la gente aquí, además yo creo que es un poco la cultura de España, ¿no? Es como siempre decir, va, eso es mentira, porque tú en tu vida dices tú, ¿cómo voy a trabajar 4 horas? Este hombre me va a tomar el pelo, me va a vender algo. Y luego cuando lo lees, hay ciertos pasajes pues que bueno, que dices tú, ostras, pero si es que no tiene nada que ver. Pero porque tiene que ver con esto de títulos absurdos que te digo, sí. O sea, de títulos absurdos que realmente no reflejan el contenido de un libro. Claro, Tim Ferriss, tú dices ese título y dices, vaya chorrada, el libro de autoayuda, ¿no? Y eso le hace perder mucho, ¿no? De todas formas, acuérdate que es la jornada de 4 horas y se refiere a jornada semanal, no diaria, o sea, trabajar 4 horas a la semana, lo cual está muy bien como faro, yo me lo he propuesto también. 4 horas a la semana, pero... Está bien como faro. Bueno, y luego pues hay varios. De nutrición, hombre, ahora hay para el que considero yo una persona que es maravillosa divulgando temas de nutrición
y que son libros imprescindibles, pero no solamente en el tema de nutrición, sino para la población, para tu vida, para tu alimentación, es Aitor Sánchez con sus libros de Mi dieta cojea. Mi dieta cojea es un libro que te cambia la vida, porque no es solamente Aitor Sánchez, que es un buen divulgador, está Luis Jiménez, como te digo, hay otros nutricionistas que están divulgando con mucha pasión las ideas prácticas y realmente saludables acerca de la alimentación. Es un libro muy pequeñito que leerlo te cambia tu forma de pensar acerca de los mitos nutricionales y de la alimentación. Libros de educación financiera, hay una persona no muy conocida, o yo creo que no es muy conocido, que se llama Gregorio Hernández, que es de aquí de Madrid y tiene muchos libros para iniciar a la gente en el ahorro y en la inversión y en la bolsa. A nivel personal. A nivel de, sí, porque al final las finanzas es un tema personal. Un tema personal me refiero porque puede haber CEOs que tengan unos beneficios empresariales brutales y luego gestionar nefastamente su patrimonio personal, ¿no? Entonces, este tiene un libro que es el Principito básico, que se llama Educación financiera avanzada partiendo desde cero. Es buenísimo porque te cambia tu estructura mental acerca de cómo piensas respecto al dinero, ¿no? Al final verás que son muchos temas, ¿no? Temas de finanzas, temas de nutrición, temas de productividad. Bueno, son equilibrio. Sí, temas de autodesarrollo. Libros que a mí me cambiaron de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Te dan esas palabras clave, ese código de acceso a la información. Un mismo libro para hay gente que le cambia la vida y otros que no. ¿No? Es como, también es lo que tú interpretes del libro, cómo lo leas. Yo tengo una visión bastante nazi en ese sentido y es que yo creo que entonces no lo han entendido la gente del libro. Y te explico por qué. Porque es que estos libros que te estoy hablando de autoayuda, o sea, más digerido, bueno, autoayuda, mal llamado de autoayuda, o sea, más digerido y más práctico no lo pueden dar. Es decir, o sea, Aitor Sánchez en su dieta, Mi dieta cojea dice, lo de no hay que comer 5 veces al día, eso es un mito alimentario, ¿no? O sea, no por comer 5 veces al día vas a tener metabolismo más eficaz, pues esto es que es algo obvio, es decir, te puede llegar o no, pero es que otra cosa es que haya libros pues un poco más sapiens, puede tener muchas lecturas, ¿no? Hay libros que son un poco más complejos, pero estos realmente creo que el autor se ha preocupado por sintetizar esa información práctica. Es un montón de años de sabiduría y de experiencia condensados en a veces 3 frases, ¿no? ¿Y algún documental o película? Yo soy un friki del cine porque, de hecho, yo estudié en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, y estuve muchos años pues, metido en el mundillo del cine. Estudié como de montaje con Sinde, que era el montador de Garci, y me tiré muchos años, y era mi pasión. O sea, mi pasión de pequeño, cuando decías, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quería ser director de cine con 8 años. Una pasión que no llegué nunca a ejecutar, pero que no me arrepiento para nada. La vida te da muchas vueltas. Y entonces me trago tal cantidad de documentales y películas, porque yo todos los días veo documentales y películas. Pues nadie es mejor para recomendarnos, claro. ¿Cuáles son las que más? Y ahora mismo es que tendría que darle muchas vueltas, porque no se me viene... Mira, a mí me gusta muchísimo, no sé si lo has visto tú, el de Sushi, que es de bueno, me Dreams encanta. of Sushi. Dreams of Sushi lo he visto hace precisamente 3 semanas aproximadamente. Sí, ¿y qué opinas de él? Porque a mí la verdad es que es espectacular. Pero es justo lo que tú dices, es un hombre entregado tanto al trabajo y a la perfección. Claro, es admirable porque realmente lo que te habla es la búsqueda de la perfección. El tío buscando el mejor atún. Obsesivo de... Me apasionó, el documental me apasionó. Es verdad que no cumple un poco con esto del equilibrio, pero bueno, absoluto. También es verdad que a lo mejor habría que hacer una especie de relativismo cultural, ¿no? Y porque a lo mejor allí pues es otro... No lo sé, ¿no? A mí me atrae mucho Japón, es uno de los viajes que quiero hacer y a lo mejor para ellos es algo más equilibrado esto, ¿no? Ese equilibrio es más equilibrado, no lo sé. De hecho, a mí lo que más me impactó, hay un alumno, ¿no? Los alumnos que van entrando, o sea, está el dueño que es máxima perfección absoluta, es el que te atiende, es el que te pone todo el encanto y luego tiene unos ayudantes, ¿no? Y esos ayudantes yo me acuerdo que era el postre. Entonces... llevaban practicando 3 años y llegaba un momento que después de 3 años, vivir por primera vez el postre
y el alumno lloraba de alegría, era como un orgullo de decir, ostras, he hecho el postre perfecto, aprobado por... Como concepto a mí me parece genial esta O búsqueda. sea, te hace pensar mucho, ¿eh? No digo que sea lo que tenemos que hacer, pero, ostras. Hace pensar en esa búsqueda de la excelencia. O sea, yo te puedo decir que todos hemos sido maestros, ¿no? Incluso tienes algún maestro que no sabe que lo ha sido, ¿no? Yo tengo un peluquero, Luis, que me ayudó a verbalizar lo que yo ya tenía dentro, ¿no? Que era esa búsqueda de la excelencia y esa búsqueda de hacer las cosas lo mejor posible. Y Eso que era mientras te cortaba el pelo. claro, sí, es un peluquero que es un estilista, es un estilista de prestigio y además es una persona muy respetada en el mundo en la profesión, que empezó con, él contaba que venía de su pueblo con un par de zapatos y nada, y 2 duros, ¿no? Y a raíz, y él nunca hizo marketing, ni entendía de marketing, ni nada, él solamente se preocupó, como el giro este, en hacer el corte perfecto, ¿no? El corte perfecto en función de la forma de cabeza, de la moda, del que quiere el cliente, de un montón de parámetros que al final sacaban una ecuación perfecta, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la perfección que nunca vamos a lograr nos ayuda a exigirnos a nosotros mismos y a hacer algo bonito, ¿no? Y en esta locura de vida, pues por lo menos tener un sentido, ¿no? Tener un objetivo y tener un sentido de aportar algo, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gustaría morirme empezando un proyecto. Morirte empezando un proyecto. Sí, o sea, me gustaría siempre tener un proyecto, siempre tener algo hacia lo que avanzar, siempre tener una siguiente colina, algo, porque hace que la vida al final sea un juego, hay que vivir la vida como si fuera infinita. ¿Has leído El hombre en busca de sentido? Sí, lo he leído. Por ejemplo, son unos libros que a mí me ha costado que me llegue, no sé. A mí me pasó ¿Cómo lo lo mismo. pasa? Me pasó lo mismo. Es como todo el mundo lo recomienda, oye, cuando estés Claro. perdido en la vida. Pero luego, yo cuando ya lo he terminado y he empezado a leer frases y demás, entiendes un poco lo que acabas de decir. Tampoco es una meta, sino al final lo que nos mueve es tener o metas cortas o pequeñas, pero siempre tener un objetivo. Disfrutar del camino, pero siempre tener un objetivo que sea pequeño. Tú mismo lo has dicho, decir, a lo mejor el secreto es que siempre, incluso cuando te mueras, estamos buscando algo. Siempre. ¿No? Muchas veces cuando nos vamos a morir hay gente que directamente es, oye, ya no tengo nada que hacer. Pues mucha gente cuando se jubila se muere a los 4 años porque es que no tiene ya ningún... Es que yo creo que es muy importante porque vamos a ver, sin entrar en nada metafísico ni filosófico, estamos aquí, pues estamos aquí para algo o no sabemos. El caso es que estamos aquí y tenemos una herramienta, o sea, tenemos el poder de intervenir sobre nuestra realidad. Tenemos el poder de la palabra, tenemos un cuerpo. Yo recuerdo una vez que tuve un sueño que pensaba que estaba despierto, iba por la calle, saludaba a la gente, nadie me contestaba, nadie me veía y me di cuenta que era un fantasma porque me había muerto, ¿no? Entonces yo luego me desperté y dije, Dios mío, puedo hablar a la gente y que me digan hola, ¿no? Y puedo saludar, puedo intervenir, puedo de alguna manera modificar mi realidad. Entonces creo que tenemos que ser responsables con este don que tenemos, sin entrar en nada religioso, ¿no? Si tenemos, o sea, ¿para qué sirve un martillo si no es para dar golpes? Si nosotros tenemos esto que tenemos, este momento en el tiempo, esta vida, es para hacer algo con eso. Y esto me une un poco con la búsqueda del propósito, ¿no? Que es muy difícil encontrar el propósito de cada uno. Y hoy tengo esa sensación muy fuerte de propósito cuando tú has venido de esta forma tan casual y hemos quedado de esta manera tan casual, yo sin ser nadie dentro de esto, ¿no? Y que estemos hablando de esto ahora, ¿no? Me parece que al final cuando tienes un propósito, las cosas te van apareciendo por el camino, ¿no? Y yo empecé a definir mi propósito, aunque todavía no lo tengo muy bien definido, pero yo quiero generar un impacto positivo en mi entorno. Es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Es muy difícil y hay gente que le llega muy temprano, hay gente que le llega y hay gente que nunca le llega, que es, oye, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿No? Que también creo que es muchas veces importante decir, oye, pues ahí es cuando pones tus límites en el trabajo, pones porque tienes muy claro el objetivo. ¿Tú crees que lo tienes claro o estás todavía en búsqueda de...? Yo te puedo decir, según la pirámide de Maslow, esta que nos pasamos la vida trabajando para cubrir ciertas necesidades primero y tal, pues es lógico que cuando estás pasando ciertos apuros económicos o cuando estás centrado en el día a día en otras cosas, es muy difícil hacer una abstracción y ver cuál es tu propósito. Entonces el camino fácil o el camino natural
es cuando ya vas teniendo cubierto esto, que esto a mí me pasa desde hace pocos años, ¿no? Tener cubierta la parte esta material y entonces es cuando empiezas a tener tiempo para reflexionar qué quiero aportar yo, ¿no? o qué más quiero aportar. Entonces a mí este sentido fuerte de propósito, te soy sincero, no me viene desde hace probablemente desde hace un año o poco menos de un año, que he podido empezar a descubrir. ¿Qué edad tienes? Tengo 43. 43. Sí. Y o sea, siempre he tenido mucha ilusión por hacer muchas cosas, y muchos objetivos y siempre he ido aquí, allá, he experimentado un montón de cosas porque me gusta todo, pero no había unido los puntos. Es esto de que de repente dices, ostras, esto que hice, que estudié sociología, que luego el cine, el storytelling, ahora el marketing, y entonces empiezas a unir todos los puntos y sabes que eres alguien que tiene competencias transversales y al final descubres que todo eso lo puedes usar y lo quieres claramente usar para algo. Es verdad que se parece como a una iluminación religiosa, porque de repente dices, oh, Dios mío, esto es lo que quiero hacer. Entonces, fíjate si lo tengo claro, que estoy aquí contigo grabando un podcast y no tengo ni redes sociales mías personales, ni página web. Es un proceso de nacimiento, ¿no? de construcción de mí mismo, en ese terreno de no sé cómo llamarlo, porque no sé qué es esto. O sea, lo llamo eficiencia personal, pero no es eso. Coaching tampoco es. Es que no sé qué coño es. O sea, la realidad es esa, ¿no? El caso es que está floreciendo. Pero tengo clarísimo que es un propósito. Sí. Y, por ejemplo, una de las pruebas de que lo es que tú has aparecido hoy aquí. Yo cuando fui a tu ponencia fue, ostras, o sea, qué interesante. De hecho, comentaste un poco que estabas en el proceso y luego quería interesarme más y digo, jolín, el proceso parece muy interesante. Digo, esto hay que sacarlo a la luz y necesito también obtener más información porque yo estoy un poco en el mismo camino. Me refiero a decir, me reflejaba un poco en ti, pero tú ya lo tenías todo como más claro, ¿no? Bueno, si me pillas hace un año probablemente no estaba en el camino. Pero te digo que realmente esto me viene hace un año. O sea, que tu meta es aportar, por así decirlo. Yo hago el ejercicio y voy escribiendo mi propósito, y claro, lo defines de diferentes maneras, ¿no? En cada momento, pero básicamente, yo esta mañana lo definía, cada día lo he definido de una forma, ¿no? Pero son frases que dicen lo mismo, ¿no? Yo decía, voy a definirlo en unas palabras, ¿no? Con ese ejercicio que se hace a nivel de empresa. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Mi propósito es generar impacto positivo en mi entorno y que eso genere un efecto onda. O sea, si yo genero un impacto positivo en la gente, ayudo a mejorar la vida de las personas que tengo alrededor y además ellos ayudan a su vez a otras personas, generamos un efecto onda muy positivo. Entonces yo creo que vivimos en una sociedad, aunque sea una palabra muy manida, donde la gente está poco empoderada, o sea, no tiene el poder de cambiar las cosas, no se cree con el poder y con la capacidad de conseguir sus objetivos y de cambiar las cosas. Y esto hay que decirle a la gente que despierte ya y que espabile, porque tenemos muchas capacidades, pero tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que aprender a usarlas, tenemos que encontrar cuál es la información. Entonces yo me he empeñado en esto. Entonces, pues mira, pues estoy preparando una charla de nutrición para dar a las madres del cole. Estoy haciendo el tema de este libro, voy a dar ponencias y charlas en Google. Pues tengo muchas vías de expresar lo mismo. Pero al final, tengo claro que es un propósito desinteresado porque por esta manía mía de no juntarlo con la parte lucrativa, que te digo, porque entonces se convierte en un coñazo, ¿no? Sí, un poco más y no me has dejado de decir el nombre de tu empresa. Claro. Y entonces, pero tengo claro que es ese. O sea, tengo claro que... Y además yo percibo, a lo mejor estoy loco y me tienen que meter en un psiquiátrico, pero percibo que la gente a mi alrededor cambia su forma de pensar positivamente, cambia su capacidad de creer en sí misma, cambia su forma de comer. Cuidado, ¿eh? Bueno, es que soy súper insistente. Es decir, no es que no dejo opción. De hecho, me da igual para ser pesado. Es decir, yo sacrifico mi propia autoimagen por el bien de la persona al lado. Bueno, de hecho, un amigo que luego le pasaré este podcast y luego me oirá, pues le he estado nos vamos de vacaciones todos los años juntos y le he machacado todas las vacaciones, como que tienes que comer bien, la alimentación. Y ya no quiere ir de vacaciones. No, bueno, claro, decía, qué pesado, estamos de vacaciones, con toda la razón del mundo, pero yo me alegro muchísimo porque he conseguido
que ahora el otro día me llamó y me dijo, oye, pues muy bien, hemos dejado todos los azúcares. Entonces, bueno, no me importa ser pesado. Hombre, preferiría no serlo. Pero no me importa ser insistente y ser pesado. También es verdad que hay gente que por mucho que le impactes, no puedes cambiar a todo el mundo, ¿no? Pero también hay un montón de gente que solo necesita un empujón. Está receptiva. Sí, necesitas ese pequeño empujón y es que estás hablando de precisamente evitar a todos estos ladrones, ¿no? Es decir, saber cómo ahorras, saber qué haces con tu dinero, mejorar tu vida económica en el futuro, que es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Mejorar tu salud. Estamos hablando de que los cambios nutricionales te pueden ofrecer una calidad de vida brutal y aumentar tu esperanza de vida 10 o 15 años. El cambio de alimentación con los avances modernos de la medicina moderna, quiero decirte, las dos cosas. Estamos hablando de muchísimas cosas que al final tienen mucho que ver con la felicidad. Entonces el problema es que la gente no sabe o no sabe si quiere o no cree que puede, no tiene esa confianza, o cuando la tiene y decide qué quiere hacer, no sabe cómo hacerlo, no tiene la formación adecuada, o cuando sabe cómo hacerlo no tiene la motivación, hay que ver cómo hay que generar esa motivación y ese hábito, o cuando empieza no lo termina. Tiene que aprender a terminar. Yo creo que eso es lo más normal. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos intentado empezar algo, a lo mejor incluso ha funcionado durante mucho tiempo, pero no somos capaces de mantenerlo, ¿no? Yo me incluyo entre ellos, ¿eh? Yo por eso estoy en esa fase de terminar. Yo ahora estoy en la fase de investigación de... Sí. De hecho hay un libro que se llama Termina. Yo no sé, lo habrás visto, que se llama Acuf. Se llama Acuf, el tío, algo así. Sí. Y soy muy malo con los nombres de los libros. Y digo, claro, yo he pasado por un proceso de investigación de todos los hábitos y he diseñado como un sistema. Ese sistema yo lo quiero convertir en un taller. En un taller que tiene todos estos ámbitos, ¿no? El primer ámbito es el propósito, ¿no? El propósito sería la primera parte. La segunda parte sería el querer. O sea, el querer quiere decirte que muchas veces queremos cosas y la gente, hay que preguntarle, ¿lo quieres realmente? Hay gente que dice que quiere algo y realmente no lo quiere. Entonces ese querer tiene que estar basado en un propósito, pero a veces no tienes el propósito. Entonces el querer algo, que es el plantearte objetivos y el propósito, surgen en diferentes momentos o simultáneamente o no tiene nada que ver. Pero una vez tú quieres, que es la segunda parte del taller, la primera parte es el propósito, la segunda parte es el querer, en la tercera parte y más importante es el creer. Es el creer que puedes, o sea, creer que eres capaz. Y esta parte solo se alimenta y se refuerza consiguiendo cosas. O sea, yo, por ejemplo... No, viéndote capaz de conseguir objetivos. Cuando nosotros abandonamos nuestros objetivos o ni siquiera nos los planteamos, nos defraudamos de nosotros mismos. Perdemos la confianza, la autoconfianza en nosotros mismos, porque nos hemos prometido algo que no hemos cumplido. Entonces desarrollamos un patrón negativo. Lo que hay que hacer es cambiar ese patrón. Plantéate objetivos, aunque sean pequeños, que a veces es bueno plantearse los pequeños para conseguirlos y animarte, ¿no? Y entonces el creer se va retroalimentando de manera positiva. Yo, por ejemplo, no tengo nombre, nunca he escrito un libro de esto, estoy escribiendo un libro, pero tengo la confianza de que ese libro va a ser editado. Ajá. No sé si por algo grande, pequeño, no tengo ninguna duda. No lo has dicho, claro, no tienes ninguna duda. No tengo ninguna duda, pero porque he conseguido muchos objetivos que me he propuesto. Entonces, mi creencia en mí mismo, mi autoconfianza está bastante reforzada. Entonces, ese tercer paso tiene que ver con creer. Pero una vez crees, quieres y crees que puedes, tienes que saber cómo. Y entonces entramos en ese proceso de información, que es la cuarta parte del taller, ¿no? Cómo manejamos la información, que es lo que yo te hablaba. Cuando ya tienes ese cómo, tienes que hacer, pasar a la acción. Esa es esta parte, acción. ¿Cómo inicio la acción? ¿Cómo diseño mi entorno para los disparadores generen ciertos hábitos? ¿Cómo genero ese hábito? Y luego la última parte es terminarlo. ¿Cómo hago para terminarlo? Para no dejarlo en medio. Cada una de estas partes tiene un desarrollo y una investigación detrás fuerte, ¿eh? Porque yo en cada parte me he detenido, he investigado todo lo que he podido investigar. Y para el tema del hábito, pues me he tirado todo el verano investigando sobre libros sobre hábitos, ciclos de hábitos. Y entonces todo esto lo quiero convertir, lo estoy convirtiendo en un libro y en un taller
que al final genere ese proceso para convertirnos en quien queremos ser o conseguir nuestros objetivos. Que tiene esas frases que te resumo, ¿no? Que es propósito, querer, creer, hacer y creo que no me olvido ninguna y terminar. Y de esto va un poco todo ese rollo, ¿eh? No, pues está muy interesante. ¿Tienes más o menos fechas de cuándo lo vas a tener o es un camino que todavía has iniciado? Me he puesto objetivo para no procrastinar más, porque sabes que a veces la búsqueda de la perfección... Lo de terminar tiene que ver con la perfección, ¿eh? Lo de terminar, la base de terminar, tiene mucho que ver con la búsqueda de la perfección. No terminamos porque tenemos miedo a no hacerlo perfecto, a defraudarnos a nosotros mismos. Entonces hay que dejar de ser un poco perfecto, ¿no? Y terminar. Ya tengo la escaleta casi completa del libro y quiero terminarlo pues, antes de que finalice el año la primera versión. Y también me he dado cuenta de una cosa muy bonita que es escribir así. Es decir, yo cada capítulo cojo las notas, cojo las referencias, tal, pero muchas veces tienes que olvidarte de todo y escribir, y te salen cosas maravillosas, ¿no? Y luego ya todo se lo ordenas y tal. Lo que pasa que, desde aquí hago un llamamiento, me hace falta un editor, lógicamente, porque yo no soy editor, entonces me hace falta una persona que luego a eso le dé forma comprensible y bueno, y algún día una editorial, seguro, ¿no? Y si no, pues lo haremos una autoedición y tal, porque al final me da igual, ¿no? O sea, el propósito es que esto llegue a más gente y yo poder hacer talleres y poder echar una mano a la gente, ¿no? No tengo una búsqueda ni de fama ni de repercusión porque llegue a más gente, pero no ni de fama ni lucrativa. Ojo, que luego si llega tampoco hay que ponerte mal con el dinero. Porque muchas veces ponerte mal con el dinero es que no te venga, ¿no? Pero no es la idea, no es la idea. Hablando un poco de dinero, yo recuerdo un poco cuando estábamos, uno de los temas que abordamos cuando hiciste tu ponencia era el tema de un poco el sistema financiero, ¿no? Que también se basa un poco en todo lo demás, que es un poco automatizar. Yo también recuerdo que teníamos allí al compañero que me pareció ya lo más, como que tenía su Super Excel automatizado, que no se podía gastar más de 50 euros en efectivo. ¿Cómo es tu sistema? Me imagino que no será tan radical porque aquello fue como, ostras. No, pero es otra de las cosas de resonancia, ¿no? de esa cosa que casi, de eso que te digo, tienes tu propósito, de repente hablas de eso. Sí. A vosotros que no os esperabais de que iba la charla, yo ni siquiera yo sabía de qué iba a hablar hasta el día anterior. Y de repente llegas ahí, dices, voy a hablaros un poco de finanzas y te aparece un tío ahí con toda esa tabla de eso y digo, flipante. Luego, por ejemplo, Alberto, que trabajamos aquí juntos, pues tiene muchísima idea de finanzas, es una pasión para él. Le dije, pues he conocido a un tío que tiene una tabla casi tan buena como la tuya, ¿no? y bueno, hubo una conexión ahí brutal. Y es porque estás ahí en ese camino. Entonces, claro, las finanzas yo todavía soy un aprendiz, o sea, en el tema de finanzas. Lógicamente es un tema muy complejo, o sea, no puedes ser competente en todo, es imposible. Pero sí es verdad que lo que he aprendido de finanzas lo he aprendido leyéndome 5 o 6 libros, varios de Gregorio Hernández, como yo te decía, y es suficiente como para empezar a aplicar un sistema. O sea, el sistema, primero que hay que entender en el tema de las finanzas personales es que se compone de 2 partes, ¿no? La primera parte es ahorrar. O sea, si tú no ahorras, es imposible, no puedes hacer nada. Y la segunda parte es invertir. Daba un dato, creo, por ahí de un libro, no sé qué libro estaba leyendo, que decían que el 90% de los norteamericanos, por el libro era americano, no tenían nada ahorrado o vivían en el día a día, ¿no? Entonces, parece complicado, pero llegar a invertir ya es la hostia, porque si la gente no llega a ahorrar, pues ¿cómo vas a invertir? O sea, esa es una segunda parte de la película. Yo creo que si a la población le llegara la idea de ahorrar primero y luego ya invertir, pues sería muy buena. Entonces yo lo primero que hice fue decir, voy a investigar sobre el ahorro. Yo es que todo lo hago así, digo, ahorro, y voy a investigar sobre el ahorro. Y entonces te caen libros, por ejemplo, hay uno que no me acuerdo, Sofía Macías, me parece que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que habla de cómo ahorrar, son sistemas de ahorro. Es una chica que te lo cuenta, es un libro muy coloquial, dirigido a todo el mundo. Pues yo dije, tengo que empezar desde cero, porque yo no tengo ni idea de finanzas personales. Y entonces empiezas desde cero, y luego empiezas a leer libros, luego acabas leyendo de cómo saber desde bolsa, partiendo desde cero, y acabas leyendo
cómo invertir en ETFs y... Pero luego de nuevo es un proceso. Entonces, lo que yo sí he hecho es aplicar ciertas cosas. La primera es diseñar un presupuesto. O sea, si tú no diseñas un presupuesto, al final te gastas más o todo. Te gastas todo. Entonces, parece un poco chorra, pero nosotros tenemos sobres, sacamos el dinero todos los meses, tenemos sobres y tenemos sobres para viajar ese mes. U otro sobre que es para la comida. Sobre para los fines de semana, cenas de fin de semana. Sobres para peluquería, ropa, y tenemos sobres repartidos con un presupuesto fijo todos los meses, que no sobrepasamos. Claro, ese presupuesto se ha hecho en función de poder ahorrar algo. Ese ahorro lo metes en otra cuenta a principios de mes. Y luego te gastas eso, tu presupuesto. Entonces, dos cosas claves que ya solo con estas dos aplicadas te cambian la vida radicalmente es: haz un presupuesto y ahorra a principios de mes, si puede ser de manera automatizada. Esa fue la primera fase. Estilo de vida donde nadie podemos ahorrar, es decir, independientemente del sueldo que tengas, ¿no? Al final es la famosa ley de Parkinson que todo tiende a ocuparse, a espaciarse. Yo lo que digo, pongo el mismo ejemplo con el armario. Si tienes un armario más grande, ocupas todo el armario. Si tú tienes que viajar con una maleta pequeña, pues con el dinero pasa igual. Si tienes el dinero disponible, te lo gastas todo. Todo. Entonces, yo conozco gente que tienen pedazos de sueldos y no llegan a final de mes, porque han adaptado su estilo de vida. Claro, entonces, otra de las leyes aquí máximas universales es: no acomodes nunca tu estilo de vida. O sea, mira a ver qué es lo que usas, qué es lo que realmente te hace falta, y si tienes la suerte de ganar más, pues no aumentes tus ingresos en proporción a tus gastos en proporción a tus ingresos. Porque eso es lo que te va a dar la libertad financiera en el futuro. Claro, esto puede sonar un poco frívolo decir todo esto, porque hay gente que yo entiendo que le cuesta llegar al final de mes. A mí me ha pasado, yo vengo de sufrir mucho en ese sentido. Y claro, la gente dice: ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo ahorrar? Pues bueno, para mucha gente va a ser mucho más difícil, pero yo creo que casi siempre se puede. Algo, cada uno lo que pueda, algo. Y ese algo te genera esa emoción absurda por ahorrar, que yo nunca lo hubiera pensado, que te genera, porque al final lo que estás comprando es tiempo en el futuro y tranquilidad en el futuro. Entonces, muchas veces pues te vas, y yo soy un poco radical, es absurdo, pero dices: bueno, es que si compro las pechugas de pollo en este formato de 1 kilo, me salen a 5 euros y pico en el Mercadona, y si compro la del formato de medio kilo son 6,17. Entonces, digo, 1 euro por 50 céntimos todas las semanas. Entonces empiezo a hacer todo esto, y al final, de verdad que hemos pasado a reducir a una tercera parte el coste de la compra. Claro, de nuevo tienes que estar preparado. Vivimos en una... O sea, el súper, todo está súper estudiado para que te gastes más de lo que te vas. Entonces, tenemos que prepararnos para esto. O sea, que a veces un proceso financiero tiene que ver con que tú mismo te analices tus hábitos cuando estás en un supermercado. Por ejemplo, otra cosa imprescindible para el ahorro: la partida de comida es la principal en todos los hogares. Bueno, después de la hipoteca. Pero, entonces, eso que parece una chorrada es clave hacerte una lista de la compra. Si te fijas, yo me empecé a hacer una lista y dije: si es que al final compro lo mismo. Y la lista casi siempre compras lo mismo. Puedes variar, pero entonces si compras lo mismo, mira a ver dónde es más barato, ¿no? Entonces al final empiezas a hacer ya por hobby, porque probablemente pierda más dinero con el tiempo de hobby, ¿no? Pero al final consigues aumentar esa parte reservada a los ingresos. Y entonces viene la segunda parte, que es lo del interés compuesto que hablamos, que la gente no sabe que un poquito de dinero hoy, con los intereses acumulados a lo largo de muchos años, de repente te encuentras con un capital que nunca te hubieras imaginado. Yo solo puedo decir que es importante que la gente, los niños en el colegio deberían dárselo, tengan una educación financiera. ¿Tú crees que llegamos tarde o no? O sea, exactamente, si todo esto te lo dicen con 17 años y te obligan, ¿no? Cuando tengas... Mira, yo ojalá... 30, que te empiezas a plantear esto y decir: ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ojalá... Es decir, de repente digas: ostras, ya tengo el impulso de Ojalá. interés compuesto, porque yo lo veo y digo: ya voy tarde. Digo, ya estoy... Claro, nunca es tarde, somos jóvenes, ¿no? Pero quiero decirte, pero ojalá me hubiera... O sea, si yo hubiera viajado en el tiempo, a mi yo del pasado le hubiera dicho: oye, no seas tonto, como sea, 50 euros al mes, como sea.
Pero eso es lo que a mí me duele y eso es otro de mis propósitos y de motivación. O sea, yo creo que no he llegado tarde, pero ojalá yo hubiera aprendido a comer con 25 años, ojalá yo hubiera aprendido a saber cuál era el ejercicio adecuado, no el que nos cuentan de correr una cinta durante 2 horas o estar en unas máquinas ahí clavados haciendo pesas, que eso no vale para nada. Ojalá yo hubiera descubierto palabras como calistenia, palabras clave, ¿no? O ejercicio funcional, o educación financiera, ojalá hubiera, porque ahora mismo pues hubiera hecho mucho más por mi herramienta, ¿no? Y probablemente yo me podía haber jubilado. Con lo que me he gastado en copas, con el interés compuesto. Yo tengo otro proyecto, este sí que es un proyecto todavía muy poco materializado. Yo tengo muchas cosas en el tintero, pero realmente hay algunas que estoy llevando a cabo ahora mismo, que se llama Lo que no se enseña, ¿no? Y ese proyecto es yo que quiero enseñarle a mi hijo que realmente le va a ser útil. Más allá de el niño ha hecho bien las matemáticas o no, bien, mal, corregido, suspenso. Más allá de estos sistemas... Interesante. ¿Y tienes algunas claves? Bueno, sí, la clave es esa de decir, oye, ábrete una cuenta y empieza a ahorrar. Pero bueno, sí, básicamente son descubrir esas competencias transversales que son imprescindibles. Hay que enseñar a los niños a comer. A los niños, en un mundo obesogénico, ¿no? Como dicen, que está diseñado para que la gente coma hasta la saciedad. Podríamos entrar en ese tema porque es muy complejo, ¿no? Tiene que ver con que somos cazadores-recolectores adaptados en un mundo de superabundancia, ¿no? Entonces el azúcar está súper presente y es muy, muy perjudicial. Yo no era consciente de esto, nunca he sido consciente de esto hasta que no empiezas a investigarlo. Entonces los niños tienen que aprender a comer. Yo creo que podemos ser conscientes, pero nos importa un bledo. ¿No crees? O sea, a mí me pasa lo mismo, es decir, pues oye, ahora sí me empieza a preocupar. Claro, cuando eres joven y dices, bueno, eres joven y yo no estoy pensando ni en mi futuro ni nada. Yo me encanta comerme donut y soy joven y me lo como. Claro, ¿no? pero tu mente tampoco, como tú dices, a lo mejor tampoco estás preparada todavía, no tienes un bagaje de vida como para decir, ostras. Pero porque tampoco les hemos enseñado. Es decir, porque todos a los hijos los hemos dado. Ahora yo a mi hijo no. De hecho, tampoco le puedo decir, no, se acabó. Pero le quiero decir. Dentro de 30 años. Claro, lo que sucede es que lo que consideramos normal, que es comer cereales, diseñar cereales, tal, comer un bollo de tal, pan con foie gras, embutidos procesados, una serie de cosas, lo que consideramos como normal, como el niño va a ver que eso no es tan normal. O sea, mi hijo sí ya tiene un concepto de lo saludable y de lo que no. Entonces, tú no le puedes prohibir, pero sí puedes que el entorno tenga limitada esa disponibilidad. Y él sí puede decir, oye, yo sé que esto no es... Él me decía, ¿esto es sano, papá? Y yo digo, no. Y él ya decide si se lo come o no, y si le apetece mucho se lo come. Pero él ya sabe si es sano o no. Y sabe que si come muchas cosas que no son sanas, pues que le va a costar más estar despierto en el cole, sabe que puede engordar... Pues sabe que no va a poder irse a la Spartan Race como va a venir conmigo ahora en mayo. Sí, vamos a hacer la Spartan en mayo. Y hay Spartan de niños. Entonces él, pues el otro día nos fuimos a la casa de campo y cogiendo troncos, yo y mi sobrino, y entonces nos teníamos ahí 4 horas cogiendo troncos y ellos súper emocionados. Entonces él sabe que intuye un concepto de que no es bueno comer eso todo continuamente, de manera continua. Y yo se lo explico el fin de semana o de vez en cuando, no pasa nada, pero todos los días no. Entonces, limita su entorno, porque no lo hay en casa, o hay muy poco. Claro, cuando vas, oye, quiero un bollo, pues te lo compras. Pero puntualmente, pero solamente ya con limitarlo ya come mucho menos. Como dices, también trabajar en el entorno, si no está... Eso es que es tan sencillo como eso. Muchas veces pasa esto, ¿no? Entonces, los niños tienen que aprender a comer. Los niños tienen que aprender de finanzas. No digo con 6 años, pero a partir de 10 años, 12 años, tienen que empezar a saber que el sistema está diseñado para sacarles hasta el último euro de su bolsillo. Y más. Hasta el último euro que no tienen con tarjetas de crédito. Entonces, tienen que aprender a gestionar el dinero. Porque es que puede parecer muy frívolo. Educación financiera a un niño pequeño, bueno, pues a ver cuánta gente jodida a nivel económico está feliz en la vida. Quiero decirte, vamos a ver, no nos engañemos, estamos en el sistema que estamos.
aprender a comer, aprender a educación financiera, tienen que aprender a creer en sí mismos y a plantearse sus propios objetivos, al margen de la masa, ¿no? Pues quiero hacer esto y creo que puedo hacerlo. Reforzar ese círculo que te decía, ¿no? De creer, conseguir un objetivo y reforzar. Es importantísimo que empoderemos a los niños desde pequeños, que sean capaces de creer en ellos y de creer que pueden conseguir lo que se propongan. No sé tú si crees, yo por lo menos tengo la sensación, ¿no? De que también justo esto, lo que dices tú de creer en ti mismo, depende mucho de la sociedad en que estés. Y aquí en España como que no se fomenta eso. Igual que en Estados Unidos se fomenta el riesgo, como... Bueno, habría que ver si en Estados Unidos también, ¿eh? Quiero decirte yo... Aquí hay muchas veces que la gente yo creo que tienen miedo simplemente de intentar algo porque su entorno, inconscientemente yo creo que es un poco como decir, jolín, a ver si no triunfa porque yo no he triunfado y no lo hago y si lo hace, y es un poco como que la gente... Es que vivimos en un entorno que no permite, o sea, es decir, ya no permite la individualidad. Esto es así, o sea, es una individualidad como bandera, ¿no? Es decir, pero claro, el niño tiene que aprobar matemáticas y el niño tiene que aprobar lengua y si no, pues una X, suspenso y tal. Entonces todos vamos, yo siempre digo lo mismo, a mí me da mucha pena cuando, con el porcentaje de paro juvenil que hay, cuando a nivel global tiene difícil solución, pero a nivel individual tiene una fácil solución. O sea, a mí muchos padres, amigos míos, amigos de amigos, me llaman, oye, ¿podrías orientar a mi hijo? Yo encantado, es decir, a mí me llaman y yo viene y ¿qué quieres hacer? No tengo ni idea, pues si no tienes ni idea, haz esto y esto. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Coño, pues tienes que estudiar algo donde hay una brecha. O sea, donde hay una brecha, me refiero, entre la oferta y la demanda. Hay profesiones en este país que no hay gente suficiente para cobrarlas, para cubrirlas. Entonces, ¿por qué estás haciendo lo que hace todo el mundo? Para pegarte por la entrada principal, haciendo cola, cuando puedes pasar por la puerta trasera. Entonces, claro, esto me pasó a mí. O sea, yo, el día de la servilleta de AdWords, ¿no? Digo, joder, pues yo, claro, yo, fíjate, estudié sociología, estudié cine, estudié psicología, pero nunca he estudiado marketing a nivel profesional. Pero me fui capaz de, a raíz de una palabra clave, ¿no? Llegar a construir y acabar dando charlas en Google sobre conversión, que esto no me lo hubiera imaginado yo en mi vida, ¿no? Es decir, que la gente me esté escuchando hablar de marketing online cuando, si es que no ha sido ni mi formación, ni mi profesión, ni nada. Simplemente me bastó escuchar esa palabra e investigar. Entonces, mucha gente me viene y me dice, es que soy diseñador. Bueno, si diseñador, van a hacer falta diseñadores. Pero es que me cuesta encontrar trabajo. Le dices UX. Ya está, con que le digas UX. Darte un curso de UX. Estudia CRO, ratio de conversión. 4 cosas y ya está. A los 10 días le están llamando. Nada más poner el currículum en LinkedIn. ¿Tú crees que entonces no deberíamos perseguir a nivel de trabajo lo que nos gusta hacer? O sea, hay mucha gente que dice, oye, mira, vas a pasarte la mayor parte de tu vida trabajando. Por lo menos haz algo que te guste. Claro, lo que pasa es que no nos entrenan para eso. No nos entrenan para creer que podemos hacer lo que nos gusta hacer. Porque tenemos un montón de voces que nos dicen, no, eso no. O sea, la voz de, no, sí, bueno, mi hijo es médico, mi hijo es abogado. Hay gente que dice, oye, pues voy a estudiar filología de lenguas muertas. Y dices tú, pues es lo que te apasiona, pero dices tú, bueno, trabajo te va a faltar, ya te lo digo desde ya. Yo creo que hay que hacer lo que no le apasiona. Y luego al final, si eso lo juntas con una pequeña educación financiera, con aprender a buscarte la vida y otra serie de competencias transversales, podrás llegar a lo que quieras en donde quieras. Al final el objetivo no es tampoco tener una vida económica, muy bien económicamente, sino es ser felices. Yo muchas veces, aunque sea una chorrada, ¿cuántas veces uno va en el metro? Yo no voy a ser en el metro porque vivo aquí al lado, pero las pocas veces que me meto en el metro, ¿cuánta gente va infeliz, con cara de tristes a su trabajo, ¿no? Y entonces muchas veces ves a ciertos padres muy preocupados por la educación de sus hijos y porque sean alguien. Yo creo que hay mucha extraescolarización excesiva por hacer niños con mucha ansiedad, porque los niños pues estudian una grandísima carrera y
Y eso no te garantiza, que el niño puede encontrar trabajo, cojonudo el trabajo, pero a lo mejor no te garantiza que el niño vaya en el metro amargado todos los días a su curro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser valientes para educar en la felicidad. Y ser valientes a veces implica ir en contra, y ser valientes implica decir, yo quiero que mi hijo sea feliz, no que sea que haga una carrera que tenga potencial, porque luego además en esa búsqueda de esa felicidad probablemente tenga más posibilidades de ganarse la vida que en el camino que ha seguido todo el mundo que supuestamente le han establecido. El problema es que, lógicamente, el sistema no está montado para eso. El sistema educativo ya ha tenido algunos encontronazos, entre comillas, porque te encuentras cosas que... Yo no soy el típico... Yo entiendo que mi hijo tiene que aprender matemáticas, lengua, disciplina, tiene que, por supuesto. Pero ¿y la motivación? ¿Y la felicidad? ¿Y otra serie de cosas? El sistema no está... Bueno, el sistema es un sistema penitenciario para niños, o sea, realmente. O sea, vamos a ver, y encima no ha evolucionado en los últimos 40 años. Sí. Es decir, porque tú ves cosas y actitudes que me pasaban a mí cuando iba al colegio, hace 30 años. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Vale, podemos esperar que por lo menos los niños aprendan a leer y escribir. Bien, pero ¿por qué no enseñamos a los niños otras cosas? En la escuela pública yo lo veo complicado. Pero habría que hacer ese proyecto de lo que nos enseña para enseñar esas competencias transversales que estoy recopilando. Yo estoy recopilando para ver qué es lo que me gustaría a mí que mi hijo, qué capacidad tendría que tener mi hijo. Otra competencia muy interesante, transversal, que yo creo que será una asignatura que habría que inventar, si alguien no la está inventando ya, que seguro que la está inventando, es lo que te hablo del manejo de la información. Vivimos en un mundo infoxicado, no sé qué autor decía, infoxication, ¿no? Sí. Es decir, un mundo completamente infoxicado, lleno de información. Entonces, la principal competencia transversal es aprender a manejar la información, porque acaba definiendo lo que somos. Y la información no la controlamos nosotros, nos controlan a través de la información. Deciden por nosotros qué vamos a ser. Entonces, una capacidad clave sería enseñarles a los niños cómo manejar la información. Pero hacer algo práctico, ¿no? Redes sociales, todo lo que no te aporte, quítalo, cosas de estas. Cuando tengas 15 años, silencia el móvil, no hagas trabajos de forma reactiva. Encuentra las palabras clave que te elevan a un nivel superior de información. Todo esto se puede enseñar, esto puede dar para una asignatura. Yo creo que hace unos años era la televisión, ¿no? Y lo que pasa es que cada vez tenemos como más fuentes, como tú dices, de que nos atraen la atención y de verdad debemos aprender a utilizarlo. Yo igual lo hago, es decir, me encantan las redes sociales, pero me encuentro muchas veces, como tú dices, estás recibiendo un montón de información que ni te da tiempo a filtrar. Hay a veces que quieres filtrar pero que no puedes, lo lees y luego te das cuenta de que te han tomado el pelo, de que no era una información correcta. Y está modelando tu forma de pensar. Totalmente. O sea, está modelándolo quieras o no. O sea, quieras o no, está modelando tu forma de pensar. Entonces, vamos a ver cómo nos protegemos ante esto. Vamos a enseñárselo a los niños. Vamos a ver cómo nos protegemos, porque modela tu forma de pensar. Yo, te soy sincero, o sea, a mí cuando yo entraba en Facebook y veía, aunque sea un familiar mío, diciendo una gilipollez, directamente le quitaba de Facebook. Digo, es que, pues mira, un tío muy majo, ¿sabes? Pero es que no quiero escuchar una tontería. O sea, la gente que comparte información chorra, que encima contribuye a ese proceso viral, o que dice tonterías y no te aportan absolutamente nada, pues eliminaos todos. Claro, al final resulta que me quedé con 4 amigos en Facebook y 7, 8 grupos. Pero claro, cada vez que abro Facebook, yo veo información válida sobre nutrición, congresos de nutrición, información válida sobre ejercicio funcional, información válida sobre productividad, aprendo. Y esos 10 minutos que estoy en el baño con Facebook, estoy aprendiendo. No está mi mente siendo modelada por un montón de información que me está intoxicando. Entonces, es clave. Lo que pasa es que esto no le va a gustar a nadie escucharlo porque lógicamente se caen muchos sistemas. No, y bueno, yo creo que también porque necesitamos un poco como desconectar, ¿no? Es decir, hay muchas veces me pasa lo mismo. Yo digo, bueno, pues cuando voy en el coche siempre me voy a poner un podcast, ¿no? Y digo, y voy a aprender algo. Pero yo creo que cuando tú llegas a casa después del trabajo, la energía que te queda como para
decidir, y dices tú, no, lo que quiero, y además yo lo he escuchado, y tiene parte de razón, mi hermano le dice, me merezco, después de todo lo que he pasado durante el día, de dedicármelo a mí. Dedicármelo a mí es no, o sea, hacer lo que de verdad me gusta, aunque sea un poco tóxico, ¿no? Porque si no, al final, ¿qué te queda de la vida? Es decir, todo el día... Claro, lo que pasa que tú puedes hacer lo que te gusta sin tragarte todas las demás mierdas. Vamos a ver. Entonces, Bueno, pero es que te claro, gusta la vida, ¿no? Hay gente sí. que entra en Facebook simplemente para ver lo que ha dicho el político de turno Bien. y poder criticarlo y luego mañana hablarlo, y es Pero como un poco una Pero bola. eso está genial te das cuenta que te has tirado 1 hora y media en Facebook. ¿Sabes? Y entonces yo decía una broma hace años, yo era una broma mía, ¿no? Y decía, pues yo he aprendido a hablar inglés mientras... Pero ¿se pueden decir palabrotas en este podcast? Sí. Bueno, ya he dicho algunas, ¿no? Digo, se puede aprender inglés mientras cagas. Entonces yo decía, o sea, en todos los ratos que nosotros cagamos, en lugar de leer la etiqueta del detergente, que a veces la coges y te la lees porque no tienes nada, o eso lo hago yo solo, no lo sé. ¿Sabes? Entonces, o lees una revista que está ahí, cualquier cosa, si tuvieras un libro de inglés, aprendías inglés. Es decir, entonces al final, es que no pasamos 5 minutos con Facebook, es que al final, cuando entras en esa cosa de improductividad, de no pasa nada, acabas estando 1 hora y media. Entonces, es muy grave. Es muy grave porque realmente dices, sí, si yo me lo he conseguido en mi momento donut y tal, pero de un momento donut todos los días al final te lleva a riesgo potencial de diabetes, una serie de enfermedades. Es decir, vale, pues sí, pero es que al final, mira, te voy a poner un ejemplo. Es que al final te lo pasas bien también viendo de los noticias que te interesan sin tragarte todo lo demás. Yo, por ejemplo, que creo que llevamos una alimentación saludable, a mí me encantan los postres, el dulce. Sí. Entonces yo, por supuesto, para mí el dulce es un hobby y es un ocio. Lo que pasa es que yo no me meto dulces poco saludables. Yo cojo una crema de cacao, le echo dátil, le echo queso fresco, lo bato y me hago una mousse que te cagas, de buena. ¿Sabes qué decir? Y me hago postres que son saludables. Y tu momento de disfrute lo tienes igual. Solo que has diseñado previamente tu entorno. Lo has diseñado previamente. Tú no entras y ves la tele y te pones el programa del corazón, que te quita tiempo y además te genera una mala leche y te da una toxicidad tremenda, ¿no? Tú entras en Netflix, que también es un momento de relax. Entonces, cuidado, porque esa bajada que hacemos todos, al final acaba invadiendo todo tu tiempo. Y el problema de la gente es ese, que se la ha pasado el día y no sabe cuándo se la ha pasado el día, ni cómo. Es que me levanté, pues hablar con el de al lado en el café, luego no sé qué, me tiré 8 horas en el trabajo, de las cuales trabajé 2, luego entré en Facebook 1 hora y luego me compré una pizza. Entonces, todo esto parece chorra, pero al final va generando quién vas a ser en el futuro. Va generando lo que vas a hacer, lo que vas a ser. Entonces, por supuesto que es importante tener momentos. Yo, por ejemplo, los fines de semana vamos a cenar por ahí, yo me tomo mis cervezas, tomas tus vinos, pero te da tiempo a todo. También ese fin de semana me voy a un congreso de nutrición. Pero también me da tiempo luego por la noche a ir al teatro y a tomarme unas copas. Quiero decirte, si es que una cosa no quita la otra. Pero cuidado porque esa idea de es mi tiempo poco productivo, no pienso en nada, ahí es donde entra la teletienda. ¿Qué te dice? La teletienda no está ahí cuando estás trabajando. La teletienda está cuando esa persona está en el momento de bajón, de me da igual, me trago todo, y entonces dices, toma, teletienda. Yo siempre pienso, ¿vale? Que es como que tenemos una doble personalidad, ¿no? Y como estoy yo el héroe y estoy yo el enemigo, ¿no? Y tengo que planificar para cuando viene el enemigo. Tu mejor momento y estés en tu momento óptimo, planifica para cuando venga el otro tú, que es el que te va a boicotear, tengas, como tú dices, todo el entorno y todo preparado para que no necesites mucha energía o que le conduzcas precisamente a lo positivo. Una de las estrategias es visualizar y anticipar esos momentos donde vas a poder perder tu voluntad. Es una estrategia clara, clarísima, que ya lo han definido muchos autores y que además forma parte de este taller. De hecho, bueno, este taller que estamos en construcción, de hecho hay un libro muy bueno que se llama Cambia el chip, se llama Dan, ¿cómo se llaman los autores? Dan Head, son 2 hermanos, me parece, que habla de eso, habla del jinete y del elefante. Habla de que el jinete es el que controla el racional y el elefante es el que viene y arrasa con todo. Y este libro habla mucho de cómo pequeños cambios pueden tener un impacto tremendo incluso a nivel social, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que pone que es buenísimo
es que habla de grandes cambios con pequeños gestos, ¿no? Y además que no llevan mucha inversión de dinero. Y entonces hablaba que hubo un investigador que consiguió reducir un 20% el hambre en África, simplemente se habían hecho un montón de políticas, se habían hecho un montón de cosas que no habían tenido el mínimo impacto, ¿no? con millones de euros, ¿no? Y entonces lo que hizo fue irse a varias tribus y ver dentro de la tribu quién eran los niños que en el mismo contexto estaban más saludables. Pues mira, aquí la gente estos niños están desnutridos, tal, pero ¿quiénes son los menos desnutridos dentro de la desnutrición o los que están un poco más saludables? Y empezó a investigar. Entonces, él investigando, preguntaba a las madres, les entrevistaba, y se dio cuenta que había variaciones en la forma de alimentarles. A lo mejor tenían la misma leche, pero se la daban 3 veces al día. Comían unas raíces que estaban mal consideradas porque se comían antiguamente y entonces culturalmente ya se había perdido la costumbre de comer esa raíz, pero sin embargo esta familia usaba ese recurso que tenían y el resto de las familias, por un tema cultural, había caído en desuso. Y entonces estuvo investigando a varias tribus, fijándose en esa excepción, se fijó en lo positivo de la excepción y organizó talleres con las propias madres para todas las tribus, dando talleres de cocción y de nutrición. Creo que tuvo un impacto de una reducción del 20%, una brutalidad en cuanto a desnutrición. Entonces, quiero decir que muchas veces pequeñas cositas, esas pequeñas cosas, no sé a qué venía con el hilo conductor que teníamos, pero generan grandísimos cambios, sin mucha inversión. Tú imagínate que vuelves a tener 17 años. Vuelves a tener 17 años con la experiencia actual y te planteas qué es lo que volverías a hacer sin cerrar los ojos y lo que dirías, esto lo voy a evitar a muerte para decir, oye, voy a estar aquí en este momento, pero mejor. Hombre, yo ligaría mucho más, por supuesto lo primero. Con lo que sé ahora, pues a ver, no hubiera sido tan tímido, porque yo era bastante tímido, la verdad. Y me enfrenté a mi timidez, ¿no? y la fui superando a base de trabajo, ¿no? Por eso tampoco creo que la gente se defina de una manera y no se pueda cambiar. Por supuesto ligaría más, porque... Pero bueno, luego te he respondido un poco antes, ¿no? O sea, yo me diría, no pierdas tanto el tiempo. O sea, no machaques tanto tu cuerpo, porque claro, sales, tomas copas... No te enseño una foto que me ha mandado mi hermana hoy en el WhatsApp de hace un montón de años porque te asustas, ¿sabes? Entonces, claro, yo me hubiera enseñado a mí mismo a disfrutar y a hacer lo mismo, pero pensando un poco más en el medio largo plazo. Es muy difícil, pero yo probablemente... yo me recuerdo la imagen esta de Regreso al Futuro cuando lleva el almanaque, ¿no? Yo llevaría un almanaque, ¿no? Con los resultados. pero si no pudiera llevarlo, pues yo llevaría unos papelitos, oye, investiga sobre esto. Bueno, no sé si sería internet, lo cual sería un problema, sería un problemón. Acceso a la información. Oye, no utilices Facebook, voy a decir que es Facebook. Claro. Bueno, pero sí me hubiera dicho, empieza a utilizar antes internet. Yo empecé a utilizar tarde internet. Y al primer año de utilizar internet ya tenía mi primer negocio montado. Porque se me abrió el mundo de posibilidades de información, ¿no? Siempre fui muy emprendedor, pero internet realmente fue un catalizador de montar yo negocios un poco más solventes, con gente. Y yo me hubiera dicho, internet, cuanto antes internet. También pues eso, me hubiera dicho que cuidar un poco más mi cuerpo, bueno, una serie de cosas. Pero básicamente, pues te he contestado como lo que te decía antes, ¿no? ¿Alguna última cosa que quieras añadir? ¿Algún proyecto raro que tengas? Cuéntanos. Pues raros, hombre, yo tengo muchos proyectos y... Bueno, que quieras compartir con nosotros para finalizar el podcast. Pues, vamos a ver, lo de la Spartan Race, por ejemplo, que estamos un poco... ¿Cómo te estás preparando? Bueno, yo, como sabes, como yo empecé con este proceso físico de perfeccionamiento, pasando de la absoluta incapacidad física, porque yo corría maratones y pensaba que estaba en forma y no es verdad. O sea, no es verdad. Vuelvo a pedir perdón a los runners que estén aquí, pero es un deporte muy incompleto y es verdad que yo solo corría, o sea, ni entrenaba ni reforzaba. Entonces, en este proceso de mejora que te trae el CrossFit, que para mí es maravilloso, bien hecho, la gente se asusta mucho, pero el ejercicio funcional en sí, claro, pues yo me encuentro muy bien físicamente. Entonces me he visto capaz de hacer un Spartan Race, que es una carrera bastante dura,
pues que es una carrera de obstáculos, que llegas de barro, pues un poco imitando esto, entrenamientos americanos, pero yo creo que es muy divertida. Y entonces, pues va a venir también mi sobrino de 12 años y mi hijo conmigo, la familia va a ir para allá también. Y la Spartan Races es una carrera de obstáculos, bastante demandante a nivel físico, porque son 13 kilómetros, hay versiones más pequeñas, pero 13 kilómetros haciendo sentadillas, flexiones, subiendo por cuerdas, cogiendo ruedas, bajando tal. Yo creo que la imagen es como cuando, la imagen que siempre me viene con las Spartan Races, que tienes que pasar como si estuvieses casi en la guerra, ¿no? Con unos pinchos por encima, por debajo del barro. Básicamente, lo que pasa es que es un reto físico muy divertido, porque la gente que va allí además lo hace en plan no te vas a ir a matar. Bueno, es demandante, pero no va con tiempos, por ejemplo, no es tan rígido. Y eso quiere decir, puedes hacerlo con tiempo, puedes hacerlo sin tiempo. O sea, que es un obstáculo y hasta que no lo hagas, lo haces tranquilamente y charlas con la gente, ¿no? Pero creo que es un buen culmen del reto físico que yo me he planteado desde que inicié mi cambio físico, ¿no? Desde que di el primer paso a correr, hasta que aprendí nutrición, hasta que mejoré con la calistenia, y para mí es un hito físico, es decir, con 43 años puedo hacer una carrera que hace 5 ni me podía haber ni planteado, ¿no? Y luego además pues involucrar un poco a la familia también en eso. Eso es un proyecto que tengo mucha ilusión, que es en mayo. Y luego yo tengo otro hobby adicional, y es que doy rutas gratuitas a mis amigos de Madrid. Yo soy un apasionado de Madrid. Sí. Me apasiona porque yo iba por Madrid como un... Rutas históricas en la que... Sí, rutas históricas. Voy a rutas a pie, pues lo típico. Esto es lo peor de lo peor, porque es lo gratis de lo gratis. Es decir, los free tours son los más caros al lado mío, porque yo lo hago gratis completamente. ¿Sabes? Entonces, las preparo, las desarrollo bastante, me lo curro bastante la documentación, y además pues llevo un proyector, que es una idea así innovadora que he tenido, que me llevo un Pico proyector super mini que compré por una tienda de esas chinas, y proyecta imágenes de Madrid antiguo o cosas mientras vamos haciendo la ruta. Solo hice una el año pasado, que era los orígenes de Madrid, y con toda la parte histórica de cómo surgió la ciudad. A la gente le gustó bastante, a mí me apasiona. Y este año haré una que se llama Madrid, las Navidades de antaño. O sea, hablando un poco de toda la historia de la Navidad en Madrid, a nivel un poco cotidiano, cómo se compraban los pavos, cómo se negociaban, los turrones, dulces que había, una rutilla. ¿Y de dónde sales ahí? Pues mira, pues sale porque yo iba como un imbécil por la ciudad diciendo, pues Madrid, no le daba ningún aprecio. Y entonces, a raíz de correr y de ir corriendo por Madrid, yo veía muchos turistas, y entonces dije, mira con qué ilusión ve la gente la ciudad, ¿no? Como cuando yo salía a otra ciudad y decía, qué ilusión, ¿no? Cómo mola Roma o cómo mola Lisboa. Entonces yo decía, pero si yo podría mirar con esos mismos ojos mi ciudad y ser un turista todos los días, y podría vivir como un turista todos los días. Y entonces ahí me empecé a apasionar. Conocí a un historiador que escribe libros muy interesantes, se llama Carlos Osorio, y que da rutas por Madrid los sábados. Me fui varias veces con él y ahí me apasioné. Y bueno, solo he dado esta el año pasado de los orígenes de Madrid, y ahora estas Navidades, el de las Navidades de antaño, que es, pues eso, es también otro proyecto que me ilusiona, que no tiene toda esta trascendencia mía, un poco de teorías y tal, un poco más ligera, pero que me gusta bastante. De hecho, creo que todavía quedan por descubrir mucho, Carlos. Bueno, quedan descubrir muchas teorías de Carlos, yo no sé si Carlos... Así que yo te invito a que cuando pasen unos meses, que yo creo que vas a avanzar un poco en tus proyectos, que te volvamos a invitar. Por aquel entonces ya tendré redes sociales, tendré alguna cosa más. Que tengas redes sociales, a ver si has avanzado en tu libro. ¿Te parece? Perfecto. Yo la típica pregunta de ¿dónde podemos encontrarte? Claro, no voy a hacer la pregunta porque... Pues hombre, no sé, me podéis llamar si queréis. Pero vamos, prometo hacer una marca no de mí mismo, sino de este proyecto. Pues yo de verdad, por lo menos mayor aquí divulgación. tienes un seguidor que va a estar ahí esperándote a ver si te animas, haces un blog personal, y esto un poco, que es muy interesante lo que estás contando, y de hecho tú dices que has iniciado este camino, pues que lo pueda ver todo el mundo. Yo, Alexis, te lo agradezco mucho, y gracias por haber sido ese soporte en este camino. Es decir, creo que nuestro encuentro no ha sido casual hoy,
Creo que cuando uno elige un propósito, las cosas le vienen dadas y en ese proceso has aparecido tú, lo cual me ha hecho mucha ilusión, muchísima más ilusión de lo que te puedas imaginar. Muchas gracias y muy interesante. Gracias, Carlos. A ti. Chao. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que puedes suscribirte en decode.me. Además, puedes visitar mi blog en alexis.es. Allí vas a encontrar mucha más info sobre mí y sobre productividad. Hasta la próxima, Decoders.